Cómo leer a la gente como un libro. Introducción. El poder de entender a los demás sin palabras. Imagina por un momento que estás en una habitación llena de personas. Algunos sonríen, otros están absortos en sus teléfonos, y unos cuantos fingen interés en una conversación. Ahora detente y pregúntate, ¿cuántas de esas emociones que crees ver son reales? ¿Cuántas son máscaras sociales? La mayoría de las veces, las personas no dicen lo que realmente sienten, pero su cuerpo, sus gestos, su mirada, incluso su silencio, lo hacen por ellas. Aprender a leer a los demás no es simplemente una habilidad social, es una herramienta de poder silencioso que te permite moverte por el mundo con ventaja, comprender mejor a quienes te rodean, detectar intenciones ocultas, prevenir malentendidos y crear vínculos genuinos. Es como tener un mapa emocional en tiempo real. Y lo mejor, todos pueden desarrollarlo si aprenden a observar. En una sociedad saturada de palabras, donde se habla más de lo que se escucha, y se publica más de lo que se siente, ser alguien que comprende lo que no se dice es una rareza valiosa. No se trata de espiar, ni de manipular, sino de ser consciente, de percibir lo que la mayoría pasa por alto. Un gesto, una pausa antes de responder, una sonrisa que no llega a los ojos, una postura tensa frente a una pregunta incómoda, todo eso comunica, todo eso dice más que 1000 discursos. Y es ahí donde comienza la verdadera lectura humana. En las grietas del comportamiento automático. En lo que sucede cuando alguien cree que nadie está mirando. Pero, ¿por qué es tan importante desarrollar esta habilidad? Porque nuestras decisiones, relaciones y oportunidades están profundamente ligadas a nuestra capacidad para interpretar correctamente a los demás. Piensa en todas las veces que fuiste malinterpretado o que tú mismo entendiste mal a alguien. ¿Cuántas discusiones podrían haberse evitado? ¿Cuántas decisiones diferentes hubieras tomado si hubieras comprendido lo que realmente pasaba por la mente del otro? Esta habilidad no solo te protege de engaños o decepciones, sino que también te da una enorme ventaja en la vida cotidiana. Ya sea en una entrevista de trabajo, una negociación, una cita romántica, una discusión familiar o incluso al escuchar a un amigo, saber lo que realmente siente o piensa la otra persona transforma completamente la interacción. Comprender a los demás sin necesidad de palabras también es un acto de empatía silenciosa. No todos saben expresarse, no todos tienen las herramientas emocionales para decir lo que sienten. Algunos crecieron reprimiendo sus emociones, otros simplemente no tienen el vocabulario emocional para hacerlo. Pero sus cuerpos, sus patrones de reacción, su energía en la conversación, lo revelan todo. Cuando tú aprendes a leer eso, no solo estás entendiendo mejor, estás cuidando mejor. Estás evitando juicios prematuros, malentendidos y creando un espacio de conexión real. Eso, en el mundo moderno, es casi revolucionario. Oír es fácil. Escuchamos voces todos los días. Pero comprender, eso es otra cosa. La comprensión requiere presencia, atención plena, interés real. Mientras oír solo involucra tus oídos, comprender involucra todo tu ser. Observas, escuchas, analizas, conectas. Cuando alguien te habla, su contenido verbal puede decir una cosa, pero su cuerpo puede estar gritando otra. Puedes escuchar a alguien decir que está bien, pero si su voz tiembla, su mirada esquiva la tuya, y sus manos no paran de moverse, ¿realmente está bien? Quien sabe leer lo que no se dice tiene el poder de intervenir en el momento justo, de ofrecer ayuda genuina o simplemente de estar presente de manera más auténtica. Tomemos un ejemplo. Imagina que trabajas en una oficina y un compañero llega un lunes como siempre. Te saluda con la misma sonrisa, pero tú notas que su tono es más bajo de lo habitual, que apenas te mira y que su cuerpo está ligeramente encorvado. Nadie más se da cuenta, todos asumen que está como siempre. Pero tú captas la diferencia. No es paranoia. Es percepción. Puedes acercarte y preguntar si todo está bien, y quizá eso sea justo lo que necesitaba para hablar. O en otro escenario. Estás en una negociación, y tu interlocutor te dice que está de acuerdo con las condiciones, pero se acomoda en la silla repetidamente, traga saliva y evita sostenerte la mirada. ¿De verdad está de acuerdo o solo está cediendo por presión? Quien no ve esas señales puede terminar perdiendo la negociación o generando conflictos a futuro. Leer a las personas también significa leer la energía del ambiente. Entras en una habitación y puedes sentir si hay tensión, aunque nadie diga una palabra. Esa sensación de que algo no está bien, que hubo una discusión antes o que alguien no está siendo sincero. Esas intuiciones no son místicas, son el resultado de miles de microseñales que percibes inconscientemente.
el silencio denso, las miradas evitadas, los brazos cruzados, la rigidez corporal. Aprender a ser consciente lo que tu inconsciente ya percibe es parte de este proceso. Es transformar tu intuición en una habilidad precisa. Otro ejemplo, estás en una conversación con alguien que parece amable, incluso encantador. Sus palabras son perfectas, pero su sonrisa es milimétrica, no involucra los ojos. Se inclina hacia atrás, mantiene una postura defensiva, sus gestos son contenidos, calculados. No hay espontaneidad. Ahí estás frente a alguien que actúa, no que siente. ¿Significa que miente? No necesariamente, pero sí que está ocultando algo, que no hay congruencia entre lo que dice y lo que su cuerpo expresa. Y esa incongruencia es la base de una buena lectura. No te dejes llevar solo por las palabras. La congruencia es clave. Cuando lo que se dice, lo que se siente y lo que se muestra están alineados, hay verdad. Cuando no, hay algo que falta o que se oculta. A lo largo de este audiolibro vas a aprender a detectar todos estos matices. No se trata de convertirte en un detector de mentiras humano, sino en una persona consciente, perceptiva y emocionalmente inteligente. Vas a descubrir cómo las emociones se manifiestan en el cuerpo, cómo leer los ojos, la voz, la postura, los hábitos, las reacciones involuntarias. Vas a entender por qué alguien actúa como actúa, incluso si ni él mismo lo sabe. Porque muchas veces las personas no se entienden ni a sí mismas, pero su comportamiento las delata. La forma en que responden a un elogio, cómo cambian al recibir una crítica, qué hacen cuando se sienten observadas, cómo se comportan cuando están en desventaja. Todo eso tiene patrones, y esos patrones pueden leerse como un libro. Este es un viaje que transforma tu manera de relacionarte con los demás, pero también contigo mismo. Porque al aprender a leer a otros, inevitablemente aprendes a observarte con mayor profundidad. Descubres tus propios gestos inconscientes, tus reacciones emocionales, tus zonas de incomodidad. Leer a otros te hace más humano, más compasivo, pero también más estratégico. Porque la comprensión profunda no está reñida con la claridad. Saber cómo es alguien te permite decidir con quién quieres conectar, en quién confiar, a quién ayudar y de quién alejarte. No todo se trata de adaptarse. A veces se trata de entender para protegerte. Así que lo que estás por aprender no es un simple conjunto de técnicas de observación. Es una forma nueva de mirar el mundo, más atenta, más conectada, más lúcida. Vas a desarrollar la capacidad de ver lo invisible para los demás, de captar lo que pasa en la mente de una persona sin que te lo diga, y sobre todo, de usar ese conocimiento para construir relaciones más auténticas, evitar decepciones innecesarias y comunicarte desde un lugar más inteligente. Entender a los demás sin palabras no es un talento, es una habilidad que se entrena. Y hoy, aquí, has dado el primer paso para dominarla. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal ahora. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. Todos mostramos patrones. Cada ser humano actúa, reacciona y se expresa desde un lugar profundo que muchas veces ni siquiera comprende del todo. Ese lugar está moldeado por la suma de sus experiencias pasadas, desde su infancia hasta las relaciones más recientes, desde los momentos de éxito hasta las heridas emocionales que nunca terminaron de sanar. Y aunque muchos tratan de ocultarlo bajo una máscara de normalidad, la verdad es que todos, sin excepción, mostramos patrones. Un patrón es un comportamiento que se repite, una forma de interpretar el mundo que se ha vuelto automática. No es un acto consciente, es una respuesta aprendida que brota sin esfuerzo. Y si uno sabe observar con atención, esos patrones se pueden detectar con sorprendente claridad. Piensa, por ejemplo, en alguien que cada vez que es cuestionado reacciona a la defensiva. No importa si la pregunta es suave o incluso bien intencionada, esa persona se pone a la defensiva casi por reflejo. ¿Por qué? Tal vez en su pasado fue muy criticada, juzgada o no se le permitía equivocarse. Su mente aprendió que toda pregunta es un ataque potencial. Entonces, ante cualquier cuestionamiento, su cuerpo se tensa, su tono cambia, sus gestos se cierran. Esa reacción no es sobre ti ni sobre la pregunta en sí, es una manifestación de su historia personal. Así como otros, por ejemplo, se desviven por complacer o evitan el conflicto a toda costa, no porque realmente quieran hacerlo, sino porque aprendieron que esa es la forma de sentirse seguros o aceptados.
Leer a alguien como un libro es, en parte, aprender a ver más allá del acto en sí y empezar a preguntarse, ¿de dónde viene esto? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué experiencia pasada se está repitiendo aquí? Las personas tienden a reproducir sus emociones no resueltas en nuevas situaciones. Por eso alguien que fue traicionado en una relación amorosa puede mostrar celos excesivos con una nueva pareja, incluso sin evidencia alguna. Su mente no está reaccionando al presente, sino a la memoria emocional del pasado. Y así funcionan los patrones. Son respuestas antiguas disfrazadas de decisiones actuales. Cuando entiendes eso, dejas de tomarte muchas cosas como algo personal y empiezas a comprender que la mayoría de la gente no te responde a ti, sino a su propio historial emocional. Estos patrones se manifiestan de formas diversas. Algunos son verbales, frases repetidas, justificaciones constantes, evitación de ciertos temas. Otros son físicos, movimientos repetitivos, gestos que aparecen en momentos de incomodidad, miradas esquivas. Y muchos otros son emocionales, personas que siempre se colocan en el papel de víctimas, que viven a la defensiva o que constantemente buscan validación externa. Todos estos son indicadores de una mente que aprendió a funcionar bajo ciertos esquemas y que, salvo que haya trabajado profundamente en sí misma, probablemente sigue operando desde esas programaciones. Lo fascinante es que una vez que aprendes a ver estos patrones, empiezas a notar que no son aleatorios. Hay una lógica detrás de ellos. Por ejemplo, alguien que vivió en un entorno inestable tenderá a buscar control en sus relaciones actuales. No porque quiera manipular, sino porque el control le da una falsa sensación de seguridad. O quien creció sintiéndose invisible puede hablar constantemente, interrumpir o exagerar, porque necesita sentirse visto. Esto no justifica las conductas, pero sí las explica. Y cuando entiendes de dónde provienen, puedes responder con más precisión, tal vez con límites, tal vez con comprensión, pero ya no desde la confusión. Un patrón también puede ser la forma en que una persona da afecto. Hay quienes solo saben mostrar cariño a través del servicio, otros lo hacen con regalos, algunos con palabras, y otros apenas lo expresan, aunque lo sientan. Y esto no tiene que ver con cuánto quieren, sino con cómo aprendieron a demostrarlo. Si observas con atención, notarás que cada persona tiene un idioma emocional aprendido. Si logras descifrar ese idioma, comprenderás sus acciones incluso cuando no sean las que tú esperarías. Así, lo que para ti puede parecer frialdad, en su mundo puede ser simplemente su forma de cuidarte sin incomodarte. Pero los patrones no solo hablan del pasado, también predicen el futuro. Una persona que constantemente evita responsabilidades probablemente continuará haciéndolo si no hay un proceso de cambio. Alguien que manipula con culpa seguirá haciéndolo si eso le da resultados. Por eso reconocer patrones no solo es útil para comprender, sino también para anticipar. Cuando identificas el estilo de pensamiento y conducta de alguien, puedes prever cómo reaccionará en determinadas situaciones. No porque seas adivino, sino porque entiendes el mecanismo que hay detrás. Esto es invaluable en entornos laborales, en relaciones familiares, en amistades, incluso en negociaciones. Puedes prepararte mejor, decidir hasta dónde involucrarte y establecer límites más saludables. Observa a las personas con quienes convives frecuentemente. ¿Cuál es su reacción típica ante un problema? ¿Tienden a culpar, a evadir, a buscar soluciones, a encerrarse? ¿Qué tipo de frases repiten cuando se sienten presionadas? ¿Qué conductas aparecen cuando se sienten rechazadas? Todo eso habla de su patrón interno. Y la clave está en mirar con neutralidad. No se trata de juzgar, sino de comprender. Cuando miras con juicio, cierras posibilidades. Pero cuando miras con curiosidad, abres puertas al entendimiento. Y es ahí donde comienza la verdadera lectura, cuando dejas de reaccionar tú también desde tu propio patrón, y te colocas en un estado de observador activo, empático y lúcido. Incluso tú, que estás escuchando este audiolibro, tienes tus propios patrones. Algunos te ayudan, otros te limitan. Puede que tiendas a desconfiar rápidamente, o que siempre quieras tener la razón. Puede que te resulte difícil decir que no, o que te cierres cuando sientes que alguien se acerca demasiado. Todos esos son mecanismos que en algún momento te protegieron, pero que hoy pueden estar condicionando tu forma de relacionarte. Aprender a ver patrones en otros también es un espejo que te permite empezar a ver los tuyos con más claridad. Uno de los patrones más comunes es el miedo a ser vulnerable. Muchas personas lo camuflan con sarcasmo, con frialdad, con autosuficiencia exagerada. Pero si sabes observar,
verás que debajo de esa armadura hay una necesidad profunda de conexión. Es fácil ver la superficie y catalogar a alguien como arrogante o insensible, pero si profundizas, quizá veas a alguien que aprendió que mostrarse emocionalmente era un riesgo, y por eso eligió la protección por encima de la apertura. Entender esto te permite acercarte desde otro lugar, o incluso decidir si quieres hacerlo o no, pero con conciencia. Hay personas que constantemente sabotean sus propias oportunidades. Dicen que quieren algo, pero cuando lo tienen, lo destruyen o se alejan. Es un patrón inconsciente que responde al miedo al éxito, al miedo a la exposición o a la creencia de que no lo merecen. Y lo repiten una y otra vez, sin entender por qué siempre acaban en el mismo lugar. Leer estos patrones te permite ver más allá del comportamiento inmediato y entender la raíz. Y si tú eres quien repite ese tipo de ciclos, también puedes comenzar a desactivarlos a través de la conciencia. Los estilos de pensamiento repetitivos también se observan en el lenguaje. Personas que siempre dicen yo no puedo, yo no sirvo para esto, nada me sale bien, están repitiendo una narrativa interna que se convirtió en identidad. Lo dicen sin pensarlo, pero lo creen. Y desde ahí actúan. Lo mismo sucede con quienes se victimizan todo el tiempo o con quienes viven a la defensiva. Esas frases que repiten son pistas claras del lugar desde donde operan mental y emocionalmente. Escuchar con atención ese tipo de lenguaje te permite conocer el mapa interno de alguien sin que te lo explique con detalle. La lectura de patrones no es infalible, pero es precisa cuando se hace con observación constante. No basta con ver un solo comportamiento, lo importante es ver cómo se repite en distintos contextos. Por ejemplo, si alguien se pone nervioso una vez, puede ser algo puntual. Pero si se pone nervioso cada vez que se habla de dinero, o cada vez que se menciona un compromiso, entonces ese es un patrón. Y es ese nivel de repetición lo que te da información real. Por eso, para leer a alguien como un libro, necesitas tiempo, paciencia y atención. Y una vez que desarrollas esa capacidad, ya no puedes dejar de verla. Porque los patrones humanos están en todas partes, esperando ser entendidos por quien sepa mirar. Capítulo 2. El lenguaje corporal nunca miente. El cuerpo habla, aunque la boca calle. Esa es una de las verdades más contundentes cuando se trata de comprender a las personas en profundidad. La mayoría cree que la comunicación ocurre solo con palabras, pero en realidad, el lenguaje corporal representa una parte inmensamente significativa de lo que realmente expresamos. El cuerpo, a diferencia de la mente, no sabe mentir tan bien. No ha aprendido a construir frases ni a diseñar argumentos. Solo reacciona. Por eso, cuando alguien dice algo con la boca, pero su cuerpo muestra lo contrario, el cuerpo tiene la última palabra. Y es ahí donde empieza la lectura real, donde dejamos de escuchar únicamente lo verbal y comenzamos a observar lo verdadero. Las señales físicas más comunes del inconsciente aparecen todo el tiempo. Son esos gestos automáticos que las personas no controlan porque no los están pensando. Por ejemplo, una persona puede estar hablando con confianza, pero si constantemente se toca el cuello, se rasca la nuca o se cubre la boca, su cuerpo está mostrando incomodidad, duda o inseguridad. Estos movimientos no son accidentales, son manifestaciones de tensión interna que salen a través del cuerpo. Cuando el inconsciente siente que está en peligro, el cuerpo responde de forma sutil pero reveladora. Y ahí, en esos pequeños detalles, es donde tú puedes ver lo que los demás no dicen. Observa los pies de alguien cuando conversa contigo. Aunque parezca insignificante, los pies suelen apuntar hacia donde realmente quiere estar esa persona. Si alguien está contigo, pero sus pies apuntan hacia la salida, es muy probable que quiera irse, aunque su rostro esté sonriendo. Este tipo de detalles son claves porque son más difíciles de controlar conscientemente. Las personas suelen estar atentas a su rostro, a sus manos, a su voz. Pero los pies, la postura, la inclinación del cuerpo, todo eso sigue actuando desde la verdad. Una persona que se siente cómoda abrirá su cuerpo, mostrará el pecho, tendrá las palmas visibles y se inclinará ligeramente hacia ti. En cambio, una persona que se siente amenazada o incómoda cerrará su cuerpo, cruzará los brazos, evitará mostrar sus manos y se echará hacia atrás. La mirada también es una fuente inagotable de información. No se trata simplemente de si alguien te mira o no, sino de cómo te mira. Una mirada sostenida con suavidad suele indicar interés y conexión. Una mirada que se sostiene con rigidez puede indicar un intento de intimidación. Evitar la mirada constantemente puede ser señal de incomodidad, culpa o inseguridad.
Pero también debes observar si la persona evita la mirada solo en ciertos temas o momentos específicos. Eso indica que no se trata de una costumbre general, sino de una reacción puntual que merece tu atención. Además, parpadear en exceso, mirar hacia abajo cuando se habla de algo íntimo, o mover los ojos de forma errática, son señales del cuerpo tratando de gestionar el estrés interno. Los gestos también tienen su propio código. Cuando alguien se frota las manos, generalmente está intentando calmarse. Cuando se muerde los labios, puede estar sintiendo tensión, duda o contención emocional. Cuando alguien se rasca la ceja o el ojo sin razón aparente en medio de una conversación delicada, puede estar tratando inconscientemente de no ver lo que está escuchando o diciendo. Todos estos movimientos no son azarosos, son el lenguaje físico del inconsciente. Cada uno de nosotros tiene una forma de liberar la tensión y, si observas con detenimiento, podrás reconocer cuáles son los gestos de autocalma de cada persona. Una vez que los identificas, puedes saber cuando algo les genera estrés, aunque no lo digan. La postura corporal también revela mucho más de lo que parece. Alguien erguido, con hombros hacia atrás y barbilla ligeramente elevada, transmite seguridad y apertura. En cambio, una persona encorvada, con los hombros caídos y la mirada hacia el suelo, probablemente está sintiendo vergüenza, tristeza o inseguridad. Además, la posición de los brazos y las manos puede indicar el nivel de apertura emocional de alguien. Brazos cruzados pueden ser una señal de defensa o desacuerdo, especialmente si se combinan con una expresión facial tensa. Pero si los brazos están cruzados de manera relajada, y la persona sonríe genuinamente, entonces puede ser simplemente una postura cómoda. Por eso es vital no observar un solo gesto, sino el conjunto. La lectura corporal es holística, cada señal tiene que entenderse en contexto. Otro punto importante es la sincronización. Cuando alguien está emocionalmente alineado contigo, sus gestos tienden a sincronizarse con los tuyos. Esto ocurre de manera natural cuando hay conexión real. Por ejemplo, si tú inclinas ligeramente la cabeza y la otra persona hace lo mismo, si respiran a un ritmo parecido, si sonríen al mismo tiempo, eso indica rapport, es decir, sintonía emocional. En cambio, si tú sonríes y la otra persona mantiene una expresión neutral o rígida, si tú te inclinas hacia adelante y la otra persona se aleja, eso puede indicar falta de conexión, desinterés o incluso resistencia emocional. Detectar estos momentos de desincronización te ayuda a entender si estás generando confianza o no, sin necesidad de que te lo digan. En situaciones de conflicto, el lenguaje corporal suele mostrar el verdadero estado interno de cada parte. Por ejemplo, una persona que mantiene una postura rígida, mandíbula apretada, ceño fruncido y brazos tensos, aunque hable en tono sereno, está conteniendo enojo o frustración. Esa tensión no se puede disimular con palabras suaves. El cuerpo revela lo que la mente intenta ocultar. Incluso las microexpresiones faciales, esas reacciones que duran apenas una fracción de segundo, pueden mostrar emoción genuina antes de que alguien la reprima. Una mirada de desprecio fugaz, una sonrisa que se desvanece demasiado rápido, una expresión de miedo que aparece y desaparece sin avisar, todo eso son señales del inconsciente asomándose. Imagina que estás en una entrevista y el entrevistador mantiene una sonrisa constante, pero su mandíbula está tensa y sus cejas se elevan ligeramente solo cuando menciona cierto tema. Eso indica que ese punto le genera incomodidad, sorpresa o incluso desconfianza. Puede que no lo exprese verbalmente, pero si sabes leerlo, entenderás que es un punto delicado o importante para él. Esta habilidad te permite ajustar tu enfoque, responder con más inteligencia y navegar con mayor éxito en cualquier tipo de interacción humana. En el ámbito de las relaciones personales, leer el lenguaje corporal puede marcar la diferencia entre conectar genuinamente o crear malentendidos. Si una pareja dice estar bien pero evita el contacto visual, mantiene los brazos cruzados, no toca al otro como solía hacerlo o responde con monosílabos, es probable que algo no esté resuelto. Las palabras pueden mentir por cortesía o por miedo al conflicto, pero el cuerpo siempre dice la verdad. Quien sabe observar puede ofrecer contención, preguntar en el momento justo o incluso evitar que una situación escale innecesariamente. Ahora bien, es importante aclarar que ningún gesto debe interpretarse de forma aislada. Cruzar los brazos no siempre significa rechazo, tocarse el cuello no siempre implica nerviosismo, mirar hacia otro lado no siempre es una señal de desinterés. Todo debe interpretarse en conjunto y, sobre todo, con sentido común. Lo esencial es observar patrones, consistencia y contexto. Lo que sí es seguro es que cuanto más observes a una persona en distintas situaciones,
más precisión tendrás al interpretar su lenguaje corporal. No se trata de hacer juicios rápidos, sino de desarrollar una sensibilidad más aguda ante lo no verbal. Finalmente, recuerda que tú también estás siendo leído todo el tiempo, incluso sin saberlo. Tu forma de entrar a una habitación, de mirar, de moverte, de escuchar, también comunica. Desarrollar esta conciencia no solo te permite entender a los demás, sino también ajustar tu propia presencia. Puedes proyectar más seguridad, más apertura o más empatía simplemente ajustando tu postura, tu mirada o tu tono de voz. Y cuando esa conciencia se vuelve parte de ti, ya no te comunicas solo con palabras. Tu cuerpo entero se convierte en un mensaje claro, y tú en alguien imposible de ignorar. Porque quien domina el lenguaje corporal, domina el arte de comprender y ser comprendido sin necesidad de hablar demasiado. Capítulo 3. Microexpresiones, las ventanas del alma. Las microexpresiones son una de las manifestaciones más sinceras y breves del mundo emocional humano. Se producen en una fracción de segundo, generalmente en menos de medio segundo, y revelan lo que una persona realmente siente antes de que pueda censurarlo o controlarlo conscientemente. Estas fugaces señales en el rostro actúan como pequeñas grietas por donde se filtran las emociones auténticas, convirtiéndose en un recurso invaluable para quien desea leer a las personas con profundidad. Detectarlas requiere práctica, atención y una aguda sensibilidad a los cambios musculares faciales, pero el esfuerzo se recompensa con una comprensión casi instantánea de los estados internos de los demás, algo que supera por mucho cualquier palabra hablada. Para comenzar a entrenar nuestra percepción de las microexpresiones, es necesario conocer las emociones básicas que tienden a manifestarse a través de ellas: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco y desprecio. Cada una de estas emociones tiene un patrón muscular facial específico. Por ejemplo, la ira se expresa con las cejas fruncidas hacia abajo, los ojos tensos y los labios apretados. La sorpresa, en cambio, levanta las cejas, abre los ojos y relaja la mandíbula. Estos movimientos ocurren tan rápido que si parpadeas, podrías perderlos. Es por eso que muchas personas pasan por alto estas señales cruciales y terminan malinterpretando lo que otros sienten o piensan. Imagina estar en una conversación aparentemente cordial con alguien que, mientras sonríe, deja escapar una microexpresión de desprecio, una leve elevación unilateral del labio. Aunque sea imperceptible para la mayoría, quien ha desarrollado esta habilidad lo notará de inmediato y entenderá que algo en esa relación está desalineado. Tal vez esa persona siente superioridad, desacuerdo o incluso rechazo hacia ti, pero no se atreve a expresarlo verbalmente. Ese microgesto lo dice todo. En un entorno profesional, por ejemplo, un líder que detecta una microexpresión de miedo en un colaborador durante una reunión importante puede intervenir con empatía, ofrecer apoyo o ajustar el enfoque antes de que el problema crezca. Así se construye una comunicación efectiva que no depende solo de lo que se dice, sino de lo que se percibe. Otro ejemplo revelador ocurre en las entrevistas de trabajo. Los candidatos suelen cuidar su lenguaje verbal y corporal para proyectar confianza y competencia. Sin embargo, si una pregunta toca un punto sensible, como una mala experiencia laboral previa, podrían aparecer microexpresiones de incomodidad, miedo o tristeza. La expresión de tristeza se manifiesta con los extremos de los labios hacia abajo, párpados caídos y una leve inclinación de la cabeza. Captar este gesto permite al entrevistador indagar con mayor sensibilidad o cambiar el rumbo de la conversación para no activar resistencias innecesarias. El poder de las microexpresiones también se extiende a la vida personal. En una relación de pareja, detectar una microexpresión de asco o desprecio durante una conversación sobre temas delicados puede ser una señal de conflictos profundos que necesitan atención. Muchas veces, estas emociones no se expresan por miedo a herir al otro o por evitar discusiones, pero terminan socavando la relación desde dentro. Leerlas a tiempo puede permitir abrir el diálogo desde una perspectiva más comprensiva y prevenir rupturas innecesarias. En cambio, una microexpresión de alegría sincera, aunque fugaz, puede confirmar que lo que se está construyendo emocionalmente es sólido y genuino. La interpretación eficaz de microexpresiones requiere también un contexto claro. No se trata de ver una sola señal y saltar a conclusiones apresuradas. El rostro humano es complejo, y muchas veces los gestos se mezclan. Por ejemplo, alguien podría mostrar una leve sorpresa al mismo tiempo que tristeza, si acaba de recibir una noticia inesperada y dolorosa. Este tipo de mezcla emocional es completamente normal y requiere una mirada más refinada para ser interpretada con precisión. Observar el entorno, el tema de conversación y el historial emocional de la persona son claves para evitar errores en la lectura.
Una estrategia para mejorar esta habilidad es el uso del entrenamiento por imágenes y video en cámara lenta. Existen plataformas y cursos diseñados para identificar estas microseñales faciales, donde se puede practicar reconociendo patrones hasta que el ojo se acostumbra. Pero más allá del entrenamiento técnico, es fundamental desarrollar una actitud de observación plena, libre de prejuicios, que permita ver al otro con genuina curiosidad. Quien juzga antes de observar pierde precisión. Quien quiere comprobar su hipótesis antes de abrirse a la experiencia real de la otra persona termina proyectando más de lo que percibe. Leer microexpresiones es un arte que se perfecciona cuando uno aprende a mirar con presencia. Un detalle importante que muchos pasan por alto es que las microexpresiones no siempre son negativas. Algunas personas manifiestan un fugaz destello de alegría cuando se habla de algo que los conecta con un anhelo profundo, aunque en la superficie quieran mantenerse serios. Detectar estas señales puede ser igual de útil, ya que te ayuda a identificar pasiones ocultas, fuentes de motivación auténtica o temas que merecen ser explorados más a fondo en una conversación. En el mundo de la negociación, por ejemplo, notar una microexpresión de interés real cuando se menciona una posible colaboración puede ser el impulso perfecto para cerrar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Esta capacidad de interpretar emociones rápidamente también mejora tus propios reflejos emocionales. Te hace más empático, más prudente y más ajustado en tus respuestas. Cuando ves tristeza, donde otros ven indiferencia, o cuando detectas miedo, donde otros ven rabia, tus palabras pueden tocar más hondo, tu apoyo puede ser más preciso y tu impacto más duradero. No se trata de convertirse en un lector perfecto del rostro humano, sino en una persona más conectada con lo que sienten los demás, incluso cuando no lo dicen. Las microexpresiones no son solo ventanas del alma, sino puertas de entrada a una comunicación más verdadera, más humana, más transformadora. El desarrollo de esta habilidad es progresivo, pero cada pequeño avance te acerca a un nivel de inteligencia social que muy pocos logran. Ser capaz de leer lo que otros apenas pueden disimular te da una ventaja silenciosa pero poderosa. No para manipular, sino para comprender. No para dominar, sino para ayudar a abrir lo que estaba cerrado. Al final, el rostro humano es como un libro abierto, pero solo para quien ha aprendido a leer entre líneas. Y tú, a partir de ahora, tienes las herramientas para empezar a hacerlo. Capítulo 4. La voz y el tono. Emociones que se escapan. La voz humana es uno de los instrumentos más poderosos y reveladores que poseemos. No solo sirve para emitir palabras, sino que también transmite un universo emocional que va mucho más allá del contenido literal. En cada interacción cotidiana, cada conversación, cada llamada telefónica o discurso, hay mensajes ocultos que se filtran no por lo que se dice, sino por cómo se dice. Los cambios sutiles en el tono, el volumen y el ritmo pueden revelar más sobre una persona que sus propias palabras. Escuchar con atención estos matices es como sintonizar una frecuencia más profunda del ser humano, donde se esconden las verdaderas emociones. El tono puede mostrar entusiasmo, tristeza, miedo o falsedad con una claridad que incluso el lenguaje corporal a veces no logra. Una persona puede decir estoy bien y, sin embargo, si el tono es plano, cortante o vacilante, sabremos instintivamente que no es verdad. El tono y el ritmo nos alertan sobre incongruencias, y esas incongruencias son oro para quien sabe leer a las personas. Cuando alguien acelera su forma de hablar, puede estar nervioso o ansioso por ocultar algo. Si baja el volumen repentinamente, tal vez esté sintiendo vergüenza o temor. Si su ritmo se vuelve irregular, si de pronto hace pausas extrañas o respira de manera diferente, es probable que esté dudando o incluso mintiendo. La voz está íntimamente ligada al sistema nervioso autónomo. Por eso, los cambios emocionales afectan inevitablemente cómo suena. Quien aprende a detectar estas señales con precisión puede leer lo que las palabras tratan de esconder. Detectar la tensión en la voz, por ejemplo, requiere afinar el oído al punto de notar incluso una ligera rigidez en la garganta, una respiración entrecortada o un cambio abrupto en la modulación. La tensión se manifiesta cuando el cuerpo intenta mantener el control, pero las emociones se escapan por la voz. El miedo se percibe en el tartamudeo leve, en la repetición de ciertas palabras, en el tono que sube como si buscara aprobación o se defendiera. La mentira, por su parte, suele venir acompañada de una sobrecompensación en el tono, o demasiado seguro, como si quisiera convencer, o demasiado plano, como si evitara comprometerse emocionalmente con lo que dice. La clave es la incongruencia. Cuando el tono no encaja con el contenido emocional esperado del mensaje, es probable que estemos ante una emoción reprimida o una verdad maquillada.
También es revelador observar cómo cambia la voz cuando una persona habla de temas que le apasionan. El entusiasmo es fácil de notar. Hay una subida natural del tono, un aumento en la velocidad, una energía vibrante que recorre cada sílaba. Esto se nota especialmente cuando la persona no espera ser observada o evaluada, como en una conversación casual. El contraste entre cómo alguien habla de sus hobbies y cómo habla de su trabajo, por ejemplo, puede revelar que le importa de verdad. Si el tono se vuelve monótono o forzado al hablar de una relación personal, puede que algo no esté bien. La voz, en muchos sentidos, es un espejo emocional directo. Es importante también observar la entonación final de las frases. Una frase que termina con un tono ascendente, como si fuera una pregunta, puede denotar inseguridad o necesidad de aprobación. Una que termina de forma descendente, firme y clara, suele transmitir confianza o autoridad. Las personas que dominan la entonación pueden influir más fácilmente en otros porque su tono transmite coherencia emocional. No es casual que los líderes más influyentes de la historia hayan tenido voces inconfundibles. Su forma de hablar conectaba emocionalmente con las masas porque sabían cómo usar su voz como una extensión de sus emociones más profundas. El ritmo también dice mucho. Un ritmo pausado puede mostrar reflexión, calma o dominio emocional. Pero también puede ser una táctica para ganar tiempo al inventar o maquinar una mentira. Un ritmo excesivamente rápido, por otro lado, puede ser señal de ansiedad, entusiasmo excesivo o intento de manipulación. Hay que aprender a correlacionar estos factores. Tono más ritmo más contenido igual a verdad emocional. No se trata de juzgar con rapidez, sino de aprender a calibrar nuestras percepciones. Escuchar con esta profundidad es una habilidad que se entrena. Requiere atención plena, pero una vez desarrollada, se convierte en una brújula emocional para navegar las interacciones humanas. Los buenos negociadores, por ejemplo, prestan más atención a cómo suena la voz de su interlocutor que a lo que dice literalmente. En una negociación, si alguien empieza a hablar más rápido o más alto de lo habitual, puede estar emocionalmente comprometido, quizás cediendo sin darse cuenta. Si su tono baja, pero su contenido es desafiante, puede estar adoptando una estrategia pasiva-agresiva. Los profesionales de ventas, terapeutas, líderes, maestros y hasta padres atentos saben que la voz es la pista más confiable para entender el estado real de una persona. No necesitas una carrera en psicología para detectar estas señales, solo necesitas entrenar tu escucha. Para comenzar a desarrollar esta capacidad, se recomienda grabar conversaciones reales, con permiso, claro, y luego escucharlas sin prestar atención a las palabras, solo al tono, al ritmo y al volumen. Esto nos entrena a separar la forma del contenido. Pronto, comenzarás a notar patrones. También puedes ver entrevistas sin sonido y luego solo escuchar el audio para practicar ambas formas de lectura, primero desde lo visual, luego desde lo auditivo. Te sorprenderás al descubrir que muchas veces tu instinto ya lo sabía. Sentiste que algo no encajaba, pero no sabías por qué. Ahora lo sabrás. Así como el cuerpo revela emociones con movimientos, la voz las revela con vibraciones. Cada vibración lleva una carga energética que impacta en el otro, y también en quien la emite. La próxima vez que hables con alguien, no solo escuche sus palabras, siente su voz. ¿Es cálida o tensa? ¿Es congruente o forzada? ¿Suena como si estuviera presente o distante? El arte de leer la voz es el arte de leer el alma. No todos lo dominarán, pero quienes lo hagan, tendrán una ventaja humana incomparable. Porque entender a los demás con precisión empieza por afinar nuestra escucha a lo invisible. Y en ese silencio emocional, es donde habita la verdad. Capítulo 5. Reacciones espontáneas. ¿Dónde está la verdad? Una reacción espontánea es como un reflejo del alma. Surge antes de que la mente tenga tiempo de intervenir, de disfrazar, de complacer o de mentir. Cuando observamos cuidadosamente una respuesta sin filtrar, accedemos a una verdad cruda, directa y reveladora sobre lo que una persona realmente siente, cree o teme. Estas reacciones, que muchas veces escapan en una fracción de segundo, son joyas para quien busca entender a los demás en profundidad. Por ejemplo, imagina que le haces una pregunta incómoda a alguien. Antes de que responda con palabras, puede que desvíe la mirada, que trague saliva, que se encoja ligeramente o que muestre una microexpresión de sorpresa, ira o miedo. Esa reacción previa a la racionalización verbal es donde se esconde la verdad. No lo que dice, sino lo que no pudo evitar mostrar. Estas reacciones espontáneas aparecen con más frecuencia en situaciones inesperadas. Cuando alguien recibe una noticia repentina,
cuando se encuentra en una conversación cargada emocionalmente o cuando se enfrenta a una contradicción que pone en jaque su imagen pública, es allí cuando su sistema emocional responde primero. Por eso, una habilidad fundamental para leer a las personas es aprender a detectar esos primeros segundos, esos gestos breves, esa risa nerviosa o ese parpadeo acelerado. No hace falta interrumpir ni presionar, simplemente observar. La persona se revela a través de su reacción automática, y solo después intentará componer su postura, elegir sus palabras y reconstruir el control. Ahí es cuando ya ha perdido parte de la máscara, y tú, si estás atento, lo habrás notado. Pero, ¿cómo diferenciar una reacción auténtica de una aprendida? La autenticidad tiene una cualidad cruda, inacabada, natural. Es como una melodía que suena antes de ser ensayada. Se nota en el cuerpo, un escalofrío repentino, una mueca involuntaria, una exclamación breve, una expresión que desentona con el contenido verbal. En cambio, una respuesta aprendida tiende a ser pulida, socialmente aceptada, carente de espontaneidad. La mayoría de las personas no están entrenadas para controlar esas milésimas de segundo antes de hablar, así que incluso quienes aparentan tener una personalidad controlada, pueden revelar mucho si se les observa en los momentos clave. Una técnica poderosa es plantear preguntas de forma inesperada, introducir pausas incómodas o utilizar el silencio como herramienta para que la otra persona, en su necesidad de rellenarlo, muestre algo que no tenía planeado compartir. Las reacciones auténticas también suelen ser más congruentes con las emociones reales. Por ejemplo, si alguien afirma estar feliz, pero su tono es apagado, su rostro tenso y su postura cerrada, probablemente esté expresando una emoción aprendida más que una vivida. En cambio, cuando alguien realmente se emociona, lo vemos en sus pupilas, en la respiración acelerada, en los gestos abiertos, en la vibración del cuerpo. Esa energía no puede ser simulada fácilmente. Los actores profesionales tardan años en imitar reacciones auténticas, y aún así, hay matices que no se pueden fingir sin una enorme maestría. Por eso, como observador entrenado, tu misión no es juzgar ni confrontar, sino detectar lo que la persona está revelando sin querer. Un excelente ejercicio para entrenar esta capacidad consiste en ver entrevistas o declaraciones públicas de figuras conocidas. Observa cómo reaccionan ante preguntas incómodas. Muchas veces verás un microgesto, una pausa forzada, una repetición de palabras o un cambio sutil en la entonación antes de que respondan. Esos indicios no son errores, son revelaciones. Otra técnica es prestar atención a lo que ocurre cuando se produce un error o una interrupción en medio de una conversación. Cómo reacciona la persona, si se incomoda, si se ríe, si se frustra. La respuesta no planificada contiene más verdad que cualquier discurso estructurado. En el entorno cotidiano, también puedes observar las reacciones que surgen cuando alguien es corregido, cuando se siente expuesto o cuando sus expectativas no se cumplen. Allí hay un terreno fértil para conocer quién es realmente. Al diferenciar lo aprendido de lo genuino, también desarrollas una mayor compasión y comprensión hacia los demás. Te das cuenta de que muchas personas actúan de forma automática, guiadas por respuestas que han memorizado durante años para protegerse o encajar. Comprender esto no es una licencia para manipular, sino una invitación a empatizar. Leer a la gente como un libro no significa usar su información en su contra, sino sintonizar con su verdad, incluso cuando ellos no están listos para verbalizarla. De hecho, cuando alguien se siente comprendido sin tener que explicarse, se genera una conexión poderosa, casi mágica, que rompe las barreras sociales y genera confianza profunda. Esta habilidad también es esencial en momentos críticos, en negociaciones, discusiones, entrevistas, ventas o conversaciones difíciles. Poder detectar la reacción inicial de una persona te permite ajustar tu enfoque, calmar tensiones, hacer las preguntas correctas o saber cuándo detenerte. No se trata solo de analizar al otro, sino de establecer un ritmo más humano en la interacción. Uno donde no todo sea verbal, donde los matices emocionales tengan espacio, donde el cuerpo y la energía también hablen. Al afinar esta sensibilidad, también te vuelves más consciente de tus propias reacciones. Empiezas a notar cuando tú mismo respondes desde la emoción, cuando estás defendiendo una postura aprendida y cuando estás siendo auténtico. En última instancia, las reacciones espontáneas son puentes hacia lo inconsciente. No solo permiten leer a los demás, sino leer lo que hay más allá del discurso. Son esas miradas fugaces, esos temblores breves, esa palabra que se repite sin querer. Son la huella digital de una emoción real, y si aprendes a detectarlas, descubrirás que el comportamiento humano tiene un código, una lógica profunda, más allá de las palabras.
Esta es una de las claves más poderosas de la lectura humana. No todo lo que vale se dice, y no todo lo que se dice vale. Lo auténtico está en lo que escapa al control. Ahí, justo ahí, está la verdad. Capítulo 6. La congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Cuando observamos a alguien hablar, no solo debemos prestar atención a lo que dice, sino a cómo lo dice y más importante aún, a lo que hace mientras lo dice. La congruencia entre palabras y acciones es una señal crítica de autenticidad. Muchas veces, el cuerpo se convierte en el delator silencioso de lo que realmente ocurre dentro de una persona. Cuando alguien afirma estar tranquilo, pero sus manos tiemblan levemente, su voz vacila o evita el contacto visual, ya hay una incongruencia que revela una emoción subyacente, ansiedad, miedo o incluso mentira. Esta diferencia entre lo verbal y lo no verbal no es accidental. El cuerpo tiene menos filtros conscientes que el lenguaje. Es por eso que aprender a detectar estas desalineaciones entre lo que se dice y lo que se expresa físicamente es una de las habilidades más poderosas que se pueden desarrollar en la comunicación humana. Tomemos como ejemplo una entrevista de trabajo. El candidato asegura tener gran confianza en sí mismo y experiencia liderando equipos, pero mientras lo dice, se encoge ligeramente de hombros, baja la cabeza y no mantiene el contacto visual con el entrevistador. Estas señales físicas contradicen su discurso verbal, y un observador entrenado lo percibiría como falta de convicción, nerviosismo o inseguridad. O imaginemos a una pareja en una conversación seria. Uno de ellos dice, «Está bien, no estoy molesto», pero lo hace con un tono seco, mandíbula apretada, brazos cruzados y respiración agitada. Las palabras dicen una cosa, pero el cuerpo grita otra. Esa desconexión entre forma y fondo es clave para entender que no todo lo que se dice debe tomarse al pie de la letra. El cuerpo ofrece una segunda capa de verdad que, en muchos casos, contradice el contenido explícito del mensaje. Las incoherencias emocionales también se manifiestan cuando una persona finge entusiasmo, pero no hay brillo en sus ojos ni movilidad en su rostro. O cuando alguien dice estar feliz por el éxito de otro, pero su sonrisa es forzada, sus cejas están levemente fruncidas y mantiene una postura rígida. Esa mezcla de señales nos indica que su alegría no es auténtica. Es posible que sienta celos, frustración o simplemente esté fingiendo cordialidad. La clave está en no centrarse exclusivamente en las palabras, sino observar el panorama completo del comportamiento. Una comunicación verdaderamente congruente se da cuando lo que se dice, se siente y se hace están alineados, y eso se percibe con una naturalidad evidente en el cuerpo y la voz. Cuando hay desconexión, el cuerpo lo refleja, y esa falta de armonía es una alerta importante. Otro ejemplo se da en los discursos públicos. Un político puede afirmar estar comprometido con una causa, pero si sus gestos son monótonos, su voz carece de convicción o su lenguaje corporal muestra desinterés, las personas lo sienten, aunque no puedan explicarlo conscientemente. Este fenómeno ocurre porque captamos señales inconscientes constantemente. Nuestro cerebro tiene un radar para detectar incoherencias, y aunque no sepamos exactamente qué es lo que nos incomoda, lo percibimos. Por eso a veces decimos, no sé por qué, pero no me dio buena espina. Esa intuición es, en realidad, una lectura emocional y corporal rápida de las inconsistencias que notamos. La congruencia también se puede usar de forma positiva. Cuando una persona expresa gratitud y su rostro se ilumina, su tono de voz es cálido y sus gestos acompañan sus palabras, el receptor siente esa emoción de forma auténtica. Es lo que ocurre en un abrazo sincero o en una disculpa verdadera. El mensaje no solo está en las palabras, sino en cómo se encarna en el cuerpo. El lenguaje corporal refuerza la intención emocional, y esa coherencia genera confianza. Por eso, en relaciones interpersonales, ya sean profesionales, familiares o de amistad, la congruencia construye credibilidad, mientras que la incongruencia genera desconfianza y distancia. En contextos más delicados, como una confesión o una situación crítica, la congruencia puede ser la línea entre creerle o no a alguien. Imagina que un adolescente dice que no ha hecho algo grave, pero no puede sostener la mirada, se muerde el labio inferior, y su respiración se vuelve más rápida. Aunque diga no fui yo, su cuerpo está transmitiendo culpa o miedo. Lo mismo ocurre con declaraciones de amor, promesas o disculpas. Si el lenguaje corporal no acompaña las palabras con armonía emocional, el mensaje pierde fuerza. Las personas más perceptivas, incluso sin entrenamiento formal, suelen captar estas señales, aunque no las analicen de manera consciente. Esta desconexión también puede revelarse en el ámbito profesional. Un jefe que afirma estar abierto a nuevas ideas, pero cruza los brazos,
frunce el ceño cada vez que alguien propone algo, y no hace pausas para escuchar, está enviando un mensaje contradictorio. Aunque su intención verbal sea dar apertura, su comportamiento físico muestra resistencia. Esto genera un ambiente de desconfianza en el equipo. En cambio, un líder verdaderamente abierto lo demuestra con su postura relajada, inclinándose ligeramente hacia adelante al escuchar, asentando con la cabeza y haciendo contacto visual. El cuerpo acompaña la intención, y el mensaje se vuelve congruente, generando un entorno más seguro para la comunicación. Incluso en ventas, esta congruencia es determinante. Un vendedor que habla con entusiasmo sobre un producto, pero cuyo rostro está inexpresivo, su cuerpo se mantiene estático y su tono de voz es plano, no logra transmitir confianza. El cliente percibe que hay algo que no encaja. Pero si ese mismo vendedor habla con entusiasmo real, usando sus manos, con brillo en los ojos y voz firme, el mensaje se vuelve coherente y persuasivo. No es solo lo que se dice, sino cómo se encarna el mensaje lo que genera impacto. Es importante destacar que no todas las incongruencias indican una mentira. A veces las personas están nerviosas, tienen miedo o están emocionalmente abrumadas. Por eso, la lectura debe ser contextual. No se trata de juzgar de inmediato, sino de observar patrones. Si una persona suele ser abierta y expresiva, pero de pronto se muestra contenida o rígida al hablar de un tema específico, eso es un indicio de que ese tema le genera conflicto o inseguridad. La clave está en notar la diferencia en su comportamiento habitual, más que en catalogar todo gesto como señal de engaño. Al final, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace no solo es una herramienta para detectar la verdad en los demás, sino también una brújula para nuestra propia autenticidad. Ser coherentes con lo que sentimos, decimos y mostramos fortalece nuestras relaciones, nuestra comunicación y nuestra presencia en el mundo. Las personas congruentes inspiran confianza porque no generan disonancia. Hablan con el cuerpo, la voz y las palabras en sincronía. Por eso, aprender a detectar esa armonía, o su ausencia, es esencial para comprender a los demás con profundidad y precisión. Quien domina esta lectura, accede a una dimensión más profunda de la realidad emocional humana. Capítulo 7. Lo que revelan los hábitos involuntarios. Mucho antes de que una persona hable o intente explicar lo que siente, su cuerpo y su comportamiento ya han hablado por ella. Entre todas las formas de comunicación no verbal, los hábitos involuntarios ocupan un lugar privilegiado porque son, precisamente, los más difíciles de controlar. Son esas pequeñas acciones que una persona repite día tras día sin darse cuenta, y que actúan como ventanas abiertas hacia su mundo interior. Desde cómo se muerde las uñas, hasta cómo acomoda su ropa o cómo mueve los pies mientras habla, cada hábito tiene una razón de existir, un origen emocional y psicológico que revela más de lo que las palabras podrían encubrir. Un hábito involuntario es como una firma repetida del alma, automática, insistente, casi invisible, pero profundamente reveladora. Uno de los más comunes es el movimiento constante de los pies o piernas mientras se está sentado. Aunque pueda parecer simple inquietud o aburrimiento, muchas veces este comportamiento indica ansiedad contenida, impaciencia reprimida o tensión emocional acumulada. Las piernas no mienten porque están lejos del control consciente. Mientras una persona cuida sus gestos con las manos o su expresión facial durante una conversación, rara vez presta atención a sus pies. Por eso, observar estos detalles es clave para detectar estados de incomodidad, deseo de escapar de una situación o incluso entusiasmo que no se ha verbalizado. Un pie que apunta hacia la salida durante una conversación, por ejemplo, puede sugerir un deseo inconsciente de terminar esa interacción, sin importar lo que se esté diciendo verbalmente. Otro hábito frecuente es el juego compulsivo con objetos, lápices, anillos, vasos, botones o cualquier cosa que las manos encuentren. Este tipo de conducta revela nerviosismo, inseguridad o necesidad de canalizar tensión interna. Cuando una persona no se siente en control emocional de la situación, busca distraer sus manos para autorregularse. Observar qué tanto manipula un objeto, si lo hace de forma suave o agresiva, si lo aprieta, lo gira o lo destruye, permite deducir con bastante precisión el estado interno en el que se encuentra. Cuanto más compulsivo es el gesto, mayor es la carga emocional que intenta liberar. También están los tics físicos, como carraspear constantemente, frotarse el cuello, tocarse la cara, fruncir los labios o parpadear en exceso. Aunque algunos tienen un componente biológico o neurológico, en muchas ocasiones son reflejos condicionados por el estrés, la incomodidad social o la necesidad de validación. Por ejemplo, una persona que se toca repetidamente la nariz mientras habla puede estar mostrando signos de duda,
inseguridad o incluso estar omitiendo una parte de la verdad. Del mismo modo, frotarse el cuello o la nuca indica frecuentemente sobrecarga emocional, cansancio mental o resistencia interna frente a lo que se está diciendo o escuchando. Estos hábitos no son arbitrarios. Son expresiones del cuerpo que buscan liberar o compensar una tensión emocional subyacente. Algunos hábitos son tan específicos que se vuelven pistas únicas sobre la personalidad de alguien. Por ejemplo, una persona que constantemente reorganiza objetos a su alrededor, ya sean papeles, utensilios o cualquier cosa del entorno, puede estar manifestando un fuerte deseo de control. Para estas personas, tener el entorno en orden les genera una sensación de calma ante un mundo interno caótico. Otro ejemplo es la costumbre de hablar en exceso o llenar todos los silencios. Aunque socialmente se interpreta como extroversión, muchas veces es una forma de evitar el silencio interior, donde residen pensamientos incómodos o emociones no resueltas. En este caso, el hábito es verbal, pero su función sigue siendo emocional, evitar el contacto con uno mismo. El tono corporal también influye en los hábitos involuntarios. Alguien que camina apresurado incluso cuando no hay prisa, que siempre está apurado, que come rápido o se desespera en una fila, puede estar mostrando una programación interna de alerta constante. En el fondo, no es que tenga prisa, sino que vive desde un estado mental de escasez de tiempo o hiperexigencia. Estos comportamientos son reflejos condicionados de una mente entrenada para no detenerse. Por eso, cuando vemos a alguien moverse como si siempre tuviera que llegar a otro lado, lo que probablemente estamos viendo es a una persona que no sabe cómo estar presente. Los hábitos involuntarios también aparecen en contextos específicos, como cuando una persona se queda mirando el celular, incluso sin recibir notificaciones. Este gesto aparentemente inocente puede ser un signo de evasión emocional o necesidad de validación externa. El hábito de revisar el teléfono constantemente puede reflejar una adicción al estímulo externo porque el mundo interno es incómodo o doloroso. El mismo patrón aplica a quienes se rascan una parte del cuerpo repetidamente o muerden objetos, como bolígrafos, durante reuniones o situaciones de tensión. El cuerpo siempre busca una vía de escape cuando la mente se siente atrapada. Por otro lado, las manías o rituales personales, aunque parezcan inofensivos, muchas veces están anclados a experiencias emocionales previas. Alguien que necesita revisar la puerta varias veces antes de salir o que repite ciertos rituales al dormir puede estar gestionando, sin saberlo, traumas pasados o inseguridades profundamente enraizadas. Estos rituales crean una sensación artificial de control y protección ante lo que se percibe como incertidumbre externa o caos emocional interno. Si se observan sin juicio, estos hábitos pueden servir como pistas para comprender miedos que ni siquiera la persona ha verbalizado. Lo fascinante de los hábitos involuntarios es que, al ser automáticos, no están filtrados por la racionalidad. No buscan engañar ni aparentar. Son auténticas manifestaciones de patrones inconscientes, repetidos con precisión milimétrica en distintas áreas de la vida. Por eso, cuando se quiere conocer verdaderamente a alguien, es más útil observar qué hace cuando no está siendo observado o que repite una y otra vez sin notarlo. Los hábitos son como huellas dactilares emocionales, únicos, constantes, reveladores. Aprender a interpretarlos no es solo una herramienta para entender a los demás, sino también una vía poderosa para conocernos a nosotros mismos. Porque en nuestras manías, repeticiones y automatismos, también están escritas las historias que todavía no hemos contado. Y es que, finalmente, toda conducta repetitiva tiene un origen, una intención y una historia. Puede venir de la infancia, de una experiencia traumática, de una necesidad no satisfecha o de una creencia que se transformó en costumbre. El cuerpo memoriza emociones a través de la acción, y esas acciones, cuando se vuelven hábito, se convierten en lenguaje. Un lenguaje que habla sin palabras, que grita en silencio y que, cuando aprendemos a escuchar, nos dice exactamente lo que alguien necesita, lo que le duele o lo que está intentando esconder. Por eso, los hábitos involuntarios no deben ser corregidos sin antes ser comprendidos. Porque no son errores. Son pistas. Son mapas. Son señales del estado emocional más profundo de una persona. Capítulo 8. ¿Cómo identificar mentiras sin decir una palabra? Detectar una mentira no es un acto de confrontación directa, sino de observación sutil. La mayoría de las personas asumen que el engaño solo se descubre a través de una contradicción verbal evidente o una confesión, pero en realidad, el cuerpo suele hablar antes que la lengua, y lo hace con una honestidad implacable. El lenguaje no verbal se convierte en el testigo silencioso de la verdad, revelando inconsistencias que las palabras tratan de disimular.
Una mirada que se desvía en el momento exacto, una pausa inusual antes de responder, un gesto automático de incomodidad o una sonrisa que no llega a los ojos son pequeñas fracturas en la fachada de la mentira. No son pruebas concluyentes por sí solas, pero cuando se interpretan en conjunto, forman un patrón claro y revelador. El primer paso para identificar una mentira sin decir una palabra es conocer a fondo los indicadores típicos de una respuesta auténtica. Las personas sinceras suelen mostrar una congruencia total entre su lenguaje corporal y sus palabras. Sus expresiones faciales acompañan naturalmente su tono de voz y sus gestos fluyen sin rigidez. En contraste, alguien que miente puede manifestar una leve tensión en los músculos del rostro, evitar el contacto visual o mantenerlo de forma antinatural, hablar en un ritmo alterado o incluso realizar gestos de autotoque como rascarse la nariz, tocarse el cuello o frotarse las manos. Estos microcomportamientos suelen estar asociados con el esfuerzo mental que implica sostener una mentira, porque el cuerpo entra en un pequeño estado de estrés inconsciente. Cuanto más complejo sea el engaño, mayor será la carga cognitiva, y por tanto, más señales escaparán. Uno de los comportamientos más comunes en alguien que miente es la sobrecompensación. En un intento por parecer convincente, el mentiroso puede mantener contacto visual prolongado, hablar con demasiada formalidad o añadir detalles innecesarios a su historia. Esta necesidad de llenar los vacíos genera una narrativa recargada, que al analizarse con calma, comienza a mostrar inconsistencias temporales, emocionales o lógicas. Por ejemplo, relatar un suceso con excesiva precisión emocional, cuando en realidad el evento no justificaría tal intensidad, suele ser una bandera roja. Las emociones verdaderas tienen un ritmo propio, se manifiestan con una espontaneidad que no necesita justificarse. En cambio, las emociones fingidas suelen aparecer demasiado rápido o tarde, o carecen de la profundidad que se espera en ese contexto. Otro indicador poderoso es la disociación entre la emoción verbalizada y la emoción mostrada corporalmente. Si una persona afirma estar feliz, pero mantiene los hombros caídos, el rostro tenso y los labios apretados, hay un conflicto entre lo que dice y lo que verdaderamente siente. El cuerpo no puede evitar proyectar la emoción dominante del momento, aunque intente cubrirla. De hecho, es esta contradicción la que permite a un observador entrenado detectar el engaño. La voz, por su parte, también cambia. Puede volverse más aguda o más grave, puede tambalearse o volverse monótona. El tono revela tensión cuando el sistema nervioso entra en alerta, aunque la persona intente parecer tranquila. En algunos casos, los silencios antes de responder o las muletillas repetidas son otra pista que indica que la mente está fabricando o adaptando la información en tiempo real. Confrontar una mentira no siempre requiere una acusación directa. De hecho, hacerlo puede generar resistencia, evasión o incluso una escalada emocional innecesaria. Una estrategia mucho más efectiva es observar, confirmar patrones y hacer preguntas que inviten a la precisión. Cuando se hace una pregunta específica sobre un detalle que previamente se omitió, y la persona titubea o cambia su versión, esa incongruencia habla por sí sola. No es necesario decir, me estás mintiendo. Basta con crear espacios donde la verdad tenga que sostenerse con hechos. Si no puede hacerlo, el propio relato se derrumba. Además, el contexto es vital. No se puede juzgar un gesto o una reacción sin considerar la situación completa. Algunas personas son naturalmente nerviosas o tímidas, y podrían mostrar señales similares a las de alguien que miente, sin que eso implique engaño. Por ello, la observación debe ser paciente y comparativa. ¿Cómo se comporta esa persona normalmente cuando está relajada y hablando con sinceridad? ¿Qué cambia cuando aborda un tema específico? La diferencia es donde se oculta la verdad. Los cambios bruscos en la conducta habitual son más reveladores que los gestos en sí mismos. Una habilidad avanzada en esta lectura del comportamiento humano es observar cómo reacciona alguien cuando cree que no está siendo observado. La mentira se vuelve más frágil cuando el mentiroso baja la guardia. Por eso, los momentos después de una conversación, los gestos cuando se piensa que la tensión ha terminado o las expresiones al salir de una situación comprometida pueden ser increíblemente ilustrativos. Ahí aparece la microexpresión de alivio, de frustración o incluso de orgullo si siente que ha engañado con éxito. Todas esas emociones, aunque breves, se asoman por instantes a través del rostro y del cuerpo. Otra técnica eficaz es el silencio intencional. Cuando un mentiroso está relatando una historia, el silencio inesperado crea una presión interna. Si el relato es verdadero, la persona no tendrá problema en seguir o explicar. Pero si hay engaño,
El silencio la obliga a improvisar y rellenar con más detalles. Esta improvisación tiende a ser más débil, menos coherente, y llena de justificaciones innecesarias. Es como si el silencio sacara a la mentira de su escondite, obligándola a exponerse sin escudo. También puedes utilizar reformulaciones, es decir, repetir lo que la persona dijo pero con ligeras variaciones. Esto permite verificar si sostiene su historia sin fisuras, o si cae en contradicciones sutiles al tener que adaptarse a la nueva forma del relato. Finalmente, conviene recordar que identificar una mentira no debe convertirse en un juicio moral inmediato. Muchas personas mienten por inseguridad, miedo o necesidad emocional, no siempre con intención de dañar. Por eso, cuando detectes una mentira, pregúntate primero qué está protegiendo esa persona, qué intenta evitar o qué teme revelar. Esto te dará una visión más profunda del ser humano detrás de la máscara. Entender el engaño no solo te permite protegerte, sino también desarrollar empatía. Porque cada mentira tiene una historia, y cada historia tiene una emoción que necesita ser comprendida. Cuando eres capaz de detectar mentiras sin decir una sola palabra, te conviertes en alguien difícil de manipular, alguien que observa más de lo que reacciona y que sabe que la verdad se revela en las grietas, no siempre en los discursos. El arte de ver más allá de lo evidente es una herramienta poderosa para navegar el mundo con inteligencia emocional, seguridad y sabiduría. Y es precisamente esa capacidad de leer la verdad escondida entre líneas lo que diferencia a los observadores comunes de los verdaderos lectores del comportamiento humano. Capítulo 9. Leer la inseguridad, el miedo y la ira encubierta. Hay emociones que no se expresan con claridad, que se ocultan tras sonrisas forzadas, silencios prolongados o posturas que buscan aparentar seguridad. Entre ellas, la inseguridad, el miedo y la ira encubierta son quizás las más comunes, y a la vez, las más peligrosas, tanto para quien las sufre como para quien no las detecta a tiempo. Comprenderlas no solo es una herramienta poderosa en la comunicación, sino una vía para protegernos de relaciones tóxicas, conflictos innecesarios o decisiones precipitadas. Porque detrás de cada gesto que parece neutro, muchas veces se oculta un huracán emocional que solo se puede leer si sabemos qué mirar y cómo interpretarlo. La inseguridad, por ejemplo, rara vez se manifiesta con la frase directa «me siento inseguro». Por el contrario, suele disfrazarse de arrogancia, rigidez o incluso pasividad. El cuerpo de una persona insegura se contrae levemente, como si tratara de ocupar el menor espacio posible, los hombros tienden a inclinarse hacia adelante y los brazos se cruzan no solo como escudo, sino como señal inconsciente de autoconservación. En otros casos, el exceso de palabras, el intento de justificar todo, o el uso repetido de frases como «no sé si me explico», «me entiendes», «no estoy seguro», pero son pequeñas grietas en el muro de una falsa confianza. Es la inseguridad hablando, no por la boca, sino a través de la necesidad de validación constante. La mirada también delata. Cuando una persona siente inseguridad en un entorno, evita sostener el contacto visual directo por más de unos pocos segundos, como si temiera que mirar a los ojos revelará su falta de control interno. También se presenta la forma en que alguien responde ante una crítica. Quien tiene seguridad escucha, reflexiona, filtra. Quien no, se defiende, se justifica o se hunde en el silencio incómodo. Aprender a notar estos signos es clave para ajustar la forma en que nos comunicamos con los demás, brindando apoyo cuando es necesario o sabiendo establecer límites si la inseguridad ajena comienza a volverse manipuladora. El miedo, por su parte, es más escurridizo. Puede esconderse tras la risa nerviosa, tras movimientos súbitos o una necesidad constante de hacer algo con las manos, como si el cuerpo buscara liberar la tensión interna acumulada. El miedo no siempre se expresa con palabras como «estoy asustado». Más bien, se traduce en acciones como evitar ciertas conversaciones, cambiar de tema abruptamente, rechazar propuestas que implican exposición o responder con excesiva cautela a preguntas sencillas. El ritmo de la respiración cambia, el tono de voz se hace más bajo o entrecortado, y la persona suele vigilar excesivamente las reacciones de los demás, buscando señales de amenaza. Este tipo de lenguaje corporal es especialmente evidente cuando el miedo se experimenta frente a figuras de autoridad, multitudes o contextos que implican juicio. El cuerpo entra en modo defensivo sin que la persona lo note. Manos entrelazadas con fuerza, piernas cerradas firmemente, cuello ligeramente escondido entre los hombros, como si el cuerpo quisiera desaparecer. El miedo también puede esconderse bajo una apariencia de control excesivo. Personas que quieren dominar cada detalle, prever cada movimiento, organizar todo al milímetro. Muchas veces, detrás de esa hiperactividad está el miedo a perder el control, a que algo inesperado ocurra y no sepan cómo reaccionar.
No se trata solo de identificar el miedo en otros, sino también de reconocer cuando lo sentimos nosotros, porque el cuerpo lo expresa incluso cuando la mente lo niega. La ira encubierta, en cambio, es una emoción que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, pero sus efectos son acumulativos y, a menudo, destructivos. No es la ira explosiva, visible, sino aquella que se manifiesta como irritabilidad constante, sarcasmo, impaciencia o frialdad emocional. Quien oculta la ira puede mantener una sonrisa educada, pero sus gestos son tensos. Los labios se aprietan al final de una frase, las mandíbulas permanecen rígidas, los dedos tamborilean con impaciencia o los pies golpean el suelo como si buscaran una vía de escape. Esta emoción reprimida también se muestra en pequeños actos pasivo-agresivos, demoras injustificadas, respuestas secas, olvidos selectivos o tono irónico. El lenguaje corporal de alguien que siente ira y no la expresa suele ser contenido, pero siempre a punto de desbordarse. Las cejas se fruncen de forma imperceptible, los parpadeos aumentan, y la postura general es rígida, como si algo en su interior estuviera resistiendo una explosión. En las conversaciones, este tipo de persona lanza indirectas, hace bromas que no buscan hacer reír, sino incomodar, y su tono tiene una carga emocional que no coincide con sus palabras. Por ejemplo, alguien puede decir no pasa nada, pero con una entonación tan seca que resulta evidente que sí pasa algo, aunque no lo diga. Detectar esta incongruencia es esencial para evitar malentendidos, prevenir conflictos o abordar situaciones que requieren contención emocional y no confrontación directa. Distinguir entre un lenguaje corporal defensivo y uno agresivo es una habilidad que se desarrolla con práctica. El primero busca protegerse, cerrarse, minimizar la exposición. El segundo busca dominar, intimidar o generar incomodidad. Por ejemplo, cruzar los brazos puede tener múltiples significados dependiendo del contexto. Puede ser una señal de inseguridad si la persona se encoge levemente, pero también puede ser una señal de desafío si quien lo hace saca el pecho, eleva la barbilla y sostiene la mirada con firmeza. Los pies también revelan mucho. Una postura cerrada, con los pies apuntando hacia adentro o hacia una salida, suele indicar incomodidad o deseo de escapar. En cambio, una postura abierta, con los pies firmes y ligeramente separados, puede expresar confianza o, en algunos casos, agresividad. Observar estos detalles en conjunto es lo que permite una lectura precisa. Ningún gesto por sí solo es definitivo, pero el patrón completo, la coherencia entre expresiones, tono de voz y movimiento corporal, ofrece una radiografía emocional mucho más certera que cualquier palabra. Esta capacidad de leer emociones disfrazadas no solo mejora nuestra habilidad para relacionarnos con otros, sino que también actúa como un espejo. Porque lo que detectamos fuera muchas veces es lo que negamos dentro. Si podemos ver la inseguridad en los demás, también podemos detectar la nuestra. Si logramos reconocer el miedo oculto en un gesto, quizá también aprendamos a ser compasivos con nuestras propias heridas. Y si comprendemos la ira encubierta, tal vez podamos evitar que escale en nosotros o en quienes nos rodean. Leer el comportamiento humano no es solo un acto de observación externa, es también un proceso de introspección constante. No se trata de juzgar, sino de entender. No de desenmascarar, sino de empatizar. Porque detrás de cada emoción no expresada hay una historia, un miedo, una herida o una necesidad. Y solo quienes están atentos, presentes y dispuestos a escuchar con los ojos, podrán realmente descifrar lo que otros no se atreven a decir. Capítulo 10. Cómo la postura y el espacio personal hablan por ellos. La postura y el uso del espacio personal son dos de las formas más poderosas, y a menudo subestimadas, del lenguaje no verbal. A diferencia de las palabras, que pueden ser moldeadas, ensayadas o manipuladas con facilidad, la forma en que alguien se posiciona físicamente en el mundo suele escapar al control consciente. Es como si el cuerpo hablara por sí solo, revelando verdades que ni siquiera la persona está dispuesta a admitir. En el análisis del comportamiento humano, observar la postura y el modo en que alguien protege o invade su espacio personal se convierte en una herramienta de diagnóstico profunda, reveladora, incluso definitiva. Porque una persona puede decir estoy bien, pero si su cuerpo se encoge, sus hombros se inclinan hacia adentro, sus brazos se cruzan y se hace pequeña frente a ti, hay un mensaje que contradice esas palabras. Y esa contradicción es clave para entender lo que realmente ocurre en su interior. Una postura cerrada, por ejemplo, indica con claridad una necesidad de protección, una señal de inseguridad o incluso una reacción defensiva frente a lo que está sucediendo. Cruzar los brazos, inclinar el cuerpo hacia atrás, encoger los hombros o mantener los pies apuntando hacia la salida son señales sutiles, pero potentes,
de que la persona no se siente cómoda, segura o en control. Puede que esté experimentando miedo, ansiedad, juicio interno o una simple necesidad de distanciarse emocionalmente de la situación presente. En contraste, una postura abierta, con el pecho al frente, los brazos relajados, los hombros atrás y el cuerpo ligeramente inclinado hacia el interlocutor, comunica confianza, receptividad y dominio del espacio. Estas señales se perciben de forma intuitiva por la mayoría de las personas, incluso si no las interpretan de manera consciente. Es por eso que solemos sentirnos incómodos con alguien que se muestra encorvado o tenso, y en cambio nos sentimos atraídos hacia quien se proyecta con firmeza y apertura. Ahora bien, también existe la postura dominante, aquella que no solo comunica seguridad sino que impone autoridad. Se caracteriza por una posición erguida, una expansión corporal deliberada, como sentarse ocupando mucho espacio o mantener una posición elevada frente al otro, y una mirada directa. Estas posturas son comunes en personas que buscan liderar, controlar o influir en su entorno. No necesariamente son negativas, de hecho, pueden ser muy útiles en contextos de liderazgo, negociación o comunicación pública. Sin embargo, cuando se exageran o se combinan con expresiones faciales tensas o con movimientos invasivos, pueden convertirse en amenazas percibidas para quienes las rodean. El cuerpo, en su intento de establecer poder, puede terminar provocando rechazo si no equilibra autoridad con empatía. Por eso es tan crucial entender que cada postura transmite no solo una emoción sino también una intención: proteger, conectar, defender, liderar, evitar o controlar. El espacio personal, por su parte, habla de límites psicológicos. Cada individuo tiene una especie de burbuja invisible que lo rodea, una zona íntima que, si se invade sin permiso, puede generar una reacción emocional intensa, aunque sutil. Este espacio varía según la cultura, el contexto y la relación entre las personas. En general, hay 4 zonas ampliamente reconocidas. La zona íntima, de 0 a 45 cm, reservada para familiares, parejas o amigos cercanos. La zona personal, de 45 centímetros a 1.2 metros, donde se ubican las interacciones con conocidos o colegas. La zona social, de 1.2 a 3.5 m, común en ambientes laborales o formales. Y la zona pública, más allá de 3.5 metros, utilizada en contextos más impersonales o de exposición pública. Cuando alguien irrumpe en la zona íntima de otro sin consentimiento, puede provocar una respuesta automática de incomodidad, rechazo o hasta agresión defensiva, aunque la persona no diga una palabra. El territorio también comunica poder. Si alguien se sienta y extiende sus objetos personales por toda la mesa, está marcando su dominio de ese espacio. Si al hablar da un paso hacia adelante mientras tú retrocedes, está empujando tu zona de confort para imponerse. Por eso, en el lenguaje no verbal, no solo importa lo que se dice o cómo se dice, sino dónde se dice y cuánto espacio se ocupa al hacerlo. Las personas emocionalmente seguras tienden a respetar el espacio del otro, mientras que las inseguras pueden volverse invasivas, o por el contrario, replegarse de forma exagerada. Ambas actitudes dicen más de su mundo interno que de la interacción misma. Un líder efectivo, por ejemplo, sabe cómo equilibrar su presencia. Puede llenar un salón con su energía sin necesidad de invadir la zona personal de nadie. Y lo logra porque conoce y respeta los códigos silenciosos del espacio. Hay también microgestos relacionados con la postura y el espacio que revelan tensiones internas. Alguien puede estar sentado con el cuerpo recto, pero si sus pies apuntan hacia la puerta, si sus rodillas están ligeramente giradas en otra dirección o si mantiene su torso alejado del interlocutor, su cuerpo está diciendo que quiere irse. Estas señales, sutiles pero claras para quien las observa con atención, muestran el verdadero deseo que se esconde tras la cortesía verbal. Lo mismo ocurre con las personas que, al sentirse juzgadas o expuestas, inclinan el cuerpo hacia atrás, cruzan los tobillos o se agarran las muñecas. Es el cuerpo hablando de protección, de tensión, de alerta. A veces, incluso, estos gestos ocurren sin que la persona sea consciente de ellos, como si su sistema nervioso actuara en modo automático para mantenerla a salvo. Por otro lado, hay personas que expanden su cuerpo de manera exagerada, que se inclinan hacia adelante de forma abrupta, que invaden la burbuja del otro con gestos intensos, con miradas desafiantes o con movimientos expansivos que buscan imponerse. Este tipo de comportamiento puede estar relacionado con una necesidad de control, con una inseguridad compensada por dominancia o con una intención de intimidación. Y aquí es donde el lenguaje corporal se convierte en una especie de confesión silenciosa. Porque la forma en que una persona se posiciona en el espacio no solo revela su emoción actual, sino también su historia, sus creencias internas, sus heridas no resueltas.
No es casualidad que alguien que ha sido humillado en el pasado adopte posturas defensivas crónicas. O que alguien que siempre tuvo que luchar por atención ocupe más espacio del necesario en cada conversación. En contextos de conflicto, la lectura de la postura y del espacio se vuelve especialmente útil. Una persona puede estar sonriendo, diciendo que todo está bien, pero si su cuerpo se retrae, si sus manos se entrelazan con fuerza, si sus hombros se elevan en tensión o si sus piernas están listas para levantarse y huir, la verdad se revela. Hay incomodidad, molestia, quizás miedo. Aprender a leer estos signos es como tener un radar emocional que detecta lo que otros intentan ocultar. Y no con el fin de manipular, sino para conectar con mayor profundidad. Porque cuando entiendes lo que el cuerpo de alguien dice, puedes responder de manera más empática, más precisa, más humana. Puedes elegir no presionar cuando el otro necesita espacio, o acercarte cuando el cuerpo del otro pide contención, aunque sus palabras digan lo contrario. En definitiva, la postura y el uso del espacio personal no son solo gestos corporales, son declaraciones silenciosas de identidad. Revelan cómo alguien se siente consigo mismo, cómo se relaciona con el mundo y qué espera de los demás. Son, en esencia, una forma de lenguaje emocional que, cuando se aprende a descifrar, permite ver más allá de las palabras, más allá de las máscaras. En un mundo donde muchos ocultan su vulnerabilidad detrás de discursos bien estructurados, el cuerpo sigue siendo el canal más honesto. Y aprender a escucharlo, con atención, con respeto, con sensibilidad, es uno de los actos más poderosos de comprensión humana que puedes desarrollar. Capítulo 11. El arte de leer en silencio. El silencio no es ausencia de comunicación, es uno de sus lenguajes más poderosos. En un mundo donde la mayoría compite por hablar, destacar, convencer o simplemente llenar el aire con palabras, el verdadero poder lo tiene quien aprende a callar y observar. Leer en silencio no significa simplemente permanecer mudo, sino adquirir la capacidad de captar todo aquello que ocurre mientras los demás se apresuran a llenar el vacío con información. El silencio permite detectar lo que se esconde detrás del discurso, detrás de los movimientos, incluso detrás de las pausas ajenas. Cuando una persona no se siente presionada por una respuesta inmediata, deja ver más de sí misma sin darse cuenta. En la quietud, los gestos toman protagonismo, las miradas, los parpadeos, los suspiros y las microexpresiones se convierten en piezas claves de un lenguaje que solo se revela ante quien ha aprendido a leer sin interrumpir. Escuchar más de lo que se habla se convierte entonces en una herramienta para decodificar intenciones, emociones y contradicciones que las palabras intentan camuflar. El silencio bien administrado puede incomodar, y en esa incomodidad, revelar. Muchos se sienten obligados a llenar los vacíos de una conversación porque temen lo que pueda surgir de la quietud. Ese impulso por hablar, por justificar, por aclarar sin que nadie haya preguntado, dice mucho. Quien se siente seguro en su postura no necesita correr a explicarse. En cambio, quien intenta controlar la narrativa con una avalancha de palabras, suele tener algo que teme que salga a la luz. Guardar silencio en momentos estratégicos permite ver esas grietas en la seguridad ajena. Es en esos momentos donde una leve tensión en la mandíbula, un cambio de postura, o un suspiro aparentemente trivial, se transforman en señales reveladoras de lo que realmente está ocurriendo en el interior de una persona. El silencio se convierte así en un espacio de revelación, donde lo no dicho pesa más que cualquier afirmación verbal. Otra virtud del silencio es que obliga al otro a enfrentarse a sí mismo. Cuando no hay intervención, cuando no hay juicio, ni consejo, ni aprobación inmediata, la otra persona proyecta hacia afuera lo que está procesando por dentro. Las personas suelen hablar no solo para comunicarse, sino también para convencerse. Muchas veces, mientras verbalizan un argumento o una emoción, buscan validación en la reacción del otro. Pero cuando esa validación no llega, cuando la única respuesta es un silencio firme y consciente, se produce un efecto espejo. El hablante comienza a revisar su propio discurso. Empieza a cuestionarse, a retroceder, a reafirmarse o a reformular lo que dijo. Todo esto puede ser observado atentamente por quien ha elegido el rol de lector silencioso. No necesita decir nada, porque lo está entendiendo todo. Está viendo la construcción interna del otro en tiempo real, sin intervenir, sin contaminar la escena con su propio juicio. Pero no solo el silencio del observador es importante, también lo es el silencio del otro. Muchas personas tienen pausas en su comunicación que no son errores, sino momentos de carga emocional. Silencios incómodos después de una pregunta. Pausas prolongadas antes de responder. Intervalos entre frases que no buscan claridad sino contención.
Estos silencios son grietas por donde se filtra la verdad emocional. Aprender a reconocerlos y respetarlos, sin interrumpir ni forzar una respuesta, es una habilidad refinada. En esos momentos, el lenguaje corporal se intensifica, los hombros se tensan, la mirada se desvía, las manos se agitan o se aprietan. Todo habla cuando las palabras se detienen. Y es ahí donde el lector silencioso agudiza su percepción, no para interpretar desde su sesgo, sino para recoger los datos emocionales que se escapan del control del interlocutor. El silencio también crea un ambiente de poder. No de dominio, sino de presencia. Una persona que puede permanecer en silencio sin sentirse inferior, proyecta seguridad. Su sola presencia genera una tensión positiva que obliga a los demás a revelar más. En reuniones, entrevistas, negociaciones o conversaciones difíciles, el uso consciente del silencio otorga ventaja. Cuando alguien termina de hablar y no recibe una respuesta inmediata, se siente presionado a llenar ese vacío. En esa prisa por no quedarse en el aire, puede decir algo que no planeaba decir, o revelar una intención que no quería mostrar. El silencio actúa como un catalizador de la verdad, y por eso es temido por muchos. Pero quien sabe manejarlo lo utiliza como una herramienta de lectura profunda, de provocación estratégica y de escucha transformadora. Además, el silencio favorece la construcción de confianza. Aunque parezca contradictorio, las personas se sienten más escuchadas cuando no son interrumpidas. En vez de llenar el espacio con consejos o historias propias, el lector silencioso deja que el otro se exprese libremente, sin sentir que debe competir por atención. Esta actitud genera un entorno de respeto donde la otra persona se relaja y se vuelve más auténtica. Y en esa autenticidad, aflora información valiosa, temores, deseos, contradicciones, conflictos internos. Todo eso se revela no porque se haya preguntado explícitamente, sino porque el silencio abrió el canal para que fluyera. Así, el silencio no es solo una herramienta para detectar engaños o tensiones, sino también para construir relaciones más reales, donde la escucha atenta reemplaza la necesidad constante de hablar. Es importante también aprender a distinguir entre el silencio activo y el pasivo. El primero es deliberado, estratégico, observador. El segundo es evasivo, ausente, desconectado. Quien calla por incomodidad o desconexión, transmite frialdad o indiferencia. Pero quien calla con conciencia, transmite presencia. Y es esa presencia la que amplifica la percepción, que permite notar incluso lo que no se está diciendo. Porque a veces, lo más importante de una conversación es lo que no se dice. Las omisiones, los rodeos, las evasivas. El silencio ayuda a detectar esos huecos y a leer lo que se esconde entre líneas. Por último, quien domina el arte de leer en silencio no solo entiende mejor a los demás, sino que se conoce más a sí mismo. En el acto de observar sin intervenir, se enfrenta también con sus propios impulsos, el deseo de hablar, de corregir, de llenar el vacío. Aprende a tolerar su propia incomodidad, a resistir la tentación de intervenir, a mirar sin proyectar. Y en ese proceso, afina su percepción no solo del otro, sino de su propia mente. El silencio se convierte entonces en una forma de meditación activa, donde cada gesto del otro se vuelve un reflejo de sus propias emociones, creencias y reacciones internas. Leer en silencio es un arte, sí, pero también es una forma de crecimiento personal. Una forma de estar presente con plena atención, con apertura, y con la disposición de ver más allá de lo evidente, más allá de las palabras. Porque cuando el mundo habla sin parar, solo quien sabe callar de verdad puede escuchar lo que importa. Capítulo 12. Detectar patrones emocionales recurrentes. Detectar patrones emocionales recurrentes en las personas es uno de los aspectos más reveladores del comportamiento humano. Mientras que muchos fingen sus reacciones ante eventos aislados, las emociones que emergen con frecuencia, aquellas que se repiten incluso en contextos distintos, son como huellas digitales del mundo interior de cada persona. Las emociones no aparecen por accidente, responden a estructuras internas, a creencias, heridas, miedos, valores y necesidades profundas que han sido moldeadas a lo largo de la vida. Cuando alguien reacciona una y otra vez con rabia ante la crítica, o con angustia ante la incertidumbre, está mostrando más que una simple emoción, está revelando un patrón emocional, una configuración inconsciente que condiciona su forma de vivir, interpretar y relacionarse con el mundo. Aprender a leer esos patrones no solo mejora nuestra comprensión interpersonal, sino que también nos permite anticipar comportamientos, conectar más profundamente y establecer relaciones más auténticas y empáticas.
Observar qué emociones aparecen repetidamente en una persona implica atención sostenida y genuino interés por lo que ocurre más allá de las palabras. No basta con notar una rabia explosiva o una tristeza fugaz. Lo importante es ver si esas emociones resurgen con frecuencia en distintas situaciones, incluso si no parecen justificadas. Una persona que siempre se muestra ofendida ante la mínima crítica probablemente no está reaccionando solo a lo que se le dice, sino a una historia previa de rechazo, a una estructura interna que interpreta la corrección como ataque. Del mismo modo, alguien que se muestra excesivamente ansioso en contextos inciertos puede estar revelando un miedo profundo al abandono, a la pérdida de control o a la falta de seguridad, miedos que tal vez se originaron en experiencias tempranas y que se activan cada vez que la vida no es predecible. El patrón emocional no es lo que pasa una vez, sino lo que se repite, lo que se activa sin pensar, lo que parece automático. Y eso, justamente, es lo que lo vuelve tan poderoso como visible para quien sabe observar. La lectura de la personalidad emocional implica mirar más allá de lo visible, más allá de los gestos y las palabras, y centrarse en el tipo de emoción que gobierna la vida emocional de alguien. Algunas personas son emocionalmente ansiosas, viven en alerta, siempre preocupadas por lo que puede salir mal. Otras son emocionalmente reactivas, se enojan con facilidad, sienten que deben defenderse constantemente. Otras son emocionalmente evitativas, evitan el conflicto, se callan, sonríen aunque estén dolidas. Este estilo emocional, esta personalidad emocional, actúa como un filtro a través del cual la persona experimenta el mundo. Alguien con un patrón de ansiedad emocional verá amenazas incluso donde hay oportunidades. Alguien con un patrón de ira reprimida puede interpretar cada desacuerdo como traición. Alguien con una personalidad emocional evitativa no dirá lo que siente, pero lo manifestará en su lenguaje corporal, en su evasión, en su pasividad. Comprender esto es esencial si queremos comunicarnos de forma efectiva, ya que no basta con entender lo que dicen, sino desde qué estado emocional lo dicen. Los patrones emocionales también se revelan en los temas que dominan las conversaciones. Las personas que constantemente se quejan, que siempre mencionan lo que les falta, lo injusto de las circunstancias, o lo que no les dieron, no solo están relatando hechos, están mostrando un patrón emocional de carencia, de frustración, de impotencia aprendida. Quienes suelen hablar desde el enojo, desde la crítica, desde la agresividad, están probablemente atrapados en un patrón emocional de defensa constante, donde todo se percibe como amenaza. Por otro lado, quienes repiten temas relacionados con el control, la perfección o la eficiencia suelen estar impulsados por un patrón emocional de miedo al error, miedo al juicio, necesidad de validación. Es ahí donde la observación consciente y paciente se convierte en una herramienta poderosa, porque te permite ver más allá del contenido literal y comenzar a entender qué emoción está organizando el discurso, qué estructura interna lo sostiene. Detectar patrones emocionales recurrentes no significa juzgar, sino comprender. Y esa comprensión es fundamental para desarrollar empatía real. Cuando sabes que alguien reacciona con ira porque ha vivido en contextos donde debía defenderse constantemente, es más fácil no tomarse su reacción como algo personal. Cuando entiendes que alguien se muestra excesivamente dependiente porque temen ser abandonados, puedes interpretar su insistencia no como una molestia, sino como una necesidad emocional no resuelta. Esta comprensión emocional no justifica todo, pero sí explica mucho. Y esa explicación, cuando es profunda, abre espacio para el respeto, la compasión y la posibilidad de influir de forma más ética y efectiva en los demás. Nadie se vuelve inseguro, controlador o defensivo por gusto. Es el resultado de su historia emocional. Y cuando esa historia se vuelve visible para ti, puedes hablar al ser humano detrás del comportamiento. Una clave para detectar estos patrones es observar las reacciones desproporcionadas. Si una persona estalla de ira por algo aparentemente trivial, si alguien llora ante un comentario inocente, si alguien huye emocionalmente cuando se le pide un poco más de cercanía, probablemente estés frente a una emoción que no corresponde al presente, sino al pasado. Los patrones emocionales tiñen el presente con los colores del ayer. Son respuestas automáticas que se disparan por asociación, no por lógica. Una discusión pequeña puede hacer que alguien reviva emociones de abandono si en su infancia el desacuerdo siempre terminaba en alejamiento. Una crítica leve puede ser experimentada como humillación si en su historia hay una figura que lo criticaba constantemente. Y así, lo que vemos en el presente es muchas veces solo el eco de una emoción no resuelta. Comprender eso no solo nos vuelve más sabios como observadores, sino también más conscientes como comunicadores. Además, los patrones emocionales dejan huella en el cuerpo. Las personas ansiosas tienen movimientos rápidos, respiración agitada, hablan con prisa,
se tocan el rostro o se frotan las manos. Las personas emocionalmente evitativas suelen mantener la distancia, evitan el contacto visual, cruzan los brazos, cierran su postura. Quienes tienen patrones de ira contenida caminan con rigidez, tensan la mandíbula, hacen pausas prolongadas antes de responder. El cuerpo es un libro abierto cuando sabes qué buscar. No necesitas que alguien te diga que tiene miedo si observas que retrocede sutilmente cada vez que algo lo incomoda. No necesitas que alguien confiese que se siente inseguro si observas que repite con frecuencia expresiones de autodevaluación, o si siempre busca la aprobación con la mirada. Estos detalles, aparentemente mínimos, se convierten en pistas evidentes cuando los observas desde el marco de los patrones emocionales. La lectura de estos patrones también puede ayudarte a identificar tu propio estado emocional. Todos tenemos patrones que se activan más que otros. Algunos viven más en la ansiedad, otros en la evitación, otros en la hipervigilancia, otros en la rabia contenida. Reconocer qué emoción aparece con más frecuencia en tu vida es un acto de honestidad interna que transforma. ¿Qué emoción te domina cuando no estás actuando conscientemente? ¿Qué reacción emocional te secuestra cuando sientes que pierdes el control? ¿Qué historias personales están detrás de esas emociones repetidas? Cuando empiezas a verte desde esa perspectiva, también empiezas a liberar a los demás del peso de cargar tus emociones no resueltas. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a responder con conciencia. Y esa es la base de una vida emocional saludable. Detectar patrones emocionales recurrentes no se trata solo de observar, sino también de comprender el origen de esos patrones. La mayoría de ellos nacen en los primeros años de vida, en entornos donde se aprendió que mostrar ciertas emociones era peligroso o que ciertas respuestas eran necesarias para sobrevivir emocionalmente. Un niño que fue castigado por mostrar tristeza puede desarrollar un patrón de negación emocional. Una niña que solo recibía atención cuando lloraba puede repetir ese patrón en sus relaciones adultas. Lo emocional se hereda, se graba, se normaliza. Y por eso, cuando detectamos esos patrones en otros, estamos viendo no solo al adulto que se expresa, sino al niño que alguna vez aprendió a protegerse de esa manera. Mirar así nos vuelve más humanos, más empáticos, y también más capaces de intervenir con sabiduría. En última instancia, el arte de detectar patrones emocionales recurrentes se convierte en una brújula para navegar las relaciones humanas. Ya no ves solo lo que la persona muestra, sino lo que necesita, lo que teme, lo que arrastra. Ves la historia detrás del gesto, el conflicto detrás de la reacción, la emoción detrás del silencio. Y desde ahí, puedes comunicarte de forma más efectiva, más consciente y más compasiva. Puedes elegir tus palabras con más precisión, tus gestos con más intención, tu presencia con más poder. Porque no estás reaccionando, estás leyendo. Y cuando sabes leer las emociones recurrentes de los demás, también aprendes a escribir nuevas posibilidades en la forma en que te relacionas con ellos. Capítulo 13. El pasado que deja huellas. La forma en que una persona responde hoy a los estímulos cotidianos, a los desafíos emocionales o a las relaciones humanas no es solo el reflejo de su presente consciente, sino el eco constante de su pasado más profundo. Las experiencias pasadas, especialmente aquellas marcadas por una alta carga emocional, dejan una huella indeleble en la mente y el cuerpo. Una herida no sanada, una traición que no fue procesada, una carencia afectiva o una experiencia de abandono puede convertirse, sin que se nota a simple vista, en el lente a través del cual la persona observa toda su realidad. Y es allí, en esos patrones reactivos que parecen automáticos, donde el pasado habla sin pedir permiso. Leer a una persona, por tanto, no se limita a lo que muestra hoy, sino a lo que su cuerpo, sus microexpresiones, sus silencios o su rigidez postural cuentan sobre lo que aún no ha superado. Porque cada gesto de defensa, cada evitación, cada tono emocional desproporcionado frente a una situación aparentemente pequeña, muchas veces está más relacionado con el ayer que con el ahora. Un ejemplo claro es la reacción de alguien que, frente a una crítica leve, responde con una intensidad emocional desmedida, enojo, rechazo o incluso un llanto repentino. A simple vista, se podría pensar que es una persona impulsiva o emocionalmente inestable, pero si afinamos la lectura, si miramos más allá del comportamiento, podríamos intuir que esa persona quizás fue criada en un entorno donde la crítica era sinónimo de humillación, o donde equivocarse era castigado con dureza. Esa reacción, entonces, es una defensa automática, una forma de protegerse de un dolor que se vivió antes y que no se cerró completamente. Y eso es lo que se proyecta, no solo lo que siente hoy, sino lo que no ha podido soltar del pasado.
Las personas no siempre son conscientes de estas conexiones, pero su lenguaje corporal y sus hábitos relacionales suelen delatarlos. El pasado también se manifiesta en la forma en que una persona establece límites, confía o desconfía de otros, o incluso en cómo se posiciona físicamente en un grupo. Alguien que vivió abandono o negligencia emocional, por ejemplo, podría mostrarse excesivamente complaciente, buscando agradar a todos para evitar el rechazo. Esa necesidad de aprobación constante no es simplemente un rasgo de personalidad, es un reflejo de una herida no sanada, una estrategia desarrollada en la infancia para garantizar cariño o pertenencia. Este tipo de personas a menudo adoptan posturas corporales encogidas, con hombros ligeramente caídos, mirada de búsqueda, sonrisa permanente aunque forzada, y gestos de autoconsuelo como frotarse las manos o tocarse el rostro repetidamente. Todo su cuerpo dice, por favor, acéptame, aunque no lo expresen con palabras. Por otro lado, aquellos que han experimentado traiciones importantes o vínculos inestables pueden desarrollar una actitud hipervigilante. Observan todo. Desconfían de todos. Analizan cada palabra, cada pausa, cada gesto. Su lenguaje corporal tiende a ser contenido, con movimientos mínimos y postura tensa, como si siempre estuvieran esperando un golpe emocional. No es que no quieran relajarse, es que no saben cómo hacerlo sin sentir vulnerabilidad. En su mente, el pasado aún está vivo. El cuerpo, entonces, se convierte en una cápsula del tiempo emocional, atrapada en un presente que sigue defendiendo batallas antiguas. Leer esto en alguien requiere sensibilidad, no juicio. Porque lo que ves no es simplemente una actitud, sino una historia de fondo que necesita ser comprendida. El trauma emocional, aunque sea leve o invisible, es una de las huellas más potentes que el pasado puede dejar. A menudo, estas huellas se expresan a través del cuerpo en forma de tensiones musculares crónicas, dificultad para establecer contacto visual, respuestas congeladas ante situaciones que requieren acción, o incluso un tipo de sonrisa que no involucra emoción real. Las personas con historias marcadas por trauma pueden parecer distantes, frías o incluso insensibles, pero lo que en realidad sucede es que su sistema nervioso ha aprendido a protegerse desconectándose emocionalmente. Este tipo de lectura requiere observar los pequeños detalles, el parpadeo excesivo, el tono de voz plano, los silencios prolongados, la evitación del contacto físico. Cada uno de estos elementos dice, aquí hubo dolor, aunque la persona no sea consciente de ello. Incluso la forma de hablar de alguien puede reflejar su pasado. Las personas que crecieron en entornos de invalidación o censura emocional pueden hablar con dudas, llenando sus frases de muletillas como no sé, quizás, perdón que lo diga así, o incluso hablar en un tono tan bajo que se hace difícil escucharlos. Su inseguridad no es una debilidad actual, es la secuela de años de sentirse ignorados, silenciados o criticados por expresar lo que realmente pensaban. Su lenguaje corporal acompaña ese patrón, cabeza agachada, brazos cruzados frente al pecho, pasos cortos, mirada baja. El cuerpo refleja exactamente lo que la mente aprendió, mejor no destacar, mejor no molestar. Por otro lado, alguien que vivió ambientes caóticos o violentos puede usar el volumen de su voz, su postura imponente y su lenguaje gestual como mecanismos de control. No es tanto una muestra de poder real como una estrategia de defensa preventiva. Leer el pasado en el presente es, en esencia, una forma profunda de empatía. No se trata de adivinar lo que una persona vivió, sino de entender que cada comportamiento actual tiene una raíz. Muchas veces, cuando una persona actúa de forma grosera, indiferente o impulsiva, no es por maldad, sino por dolor. Y ese dolor, no tratado, se manifiesta una y otra vez en sus relaciones, en sus decisiones, y sobre todo, en sus gestos. Así como una herida física mal curada genera molestias crónicas, una herida emocional no reconocida crea distorsiones en la forma de interpretar la realidad. Leer esto con precisión requiere observar con el corazón tanto como con los ojos. Porque hay cosas que no se ven a simple vista, pero se sienten en el aire que rodea a una persona, su energía, su forma de habitar el espacio, su necesidad o miedo al contacto. Entender cómo el pasado moldea el presente permite interpretar con más profundidad a los demás, pero también a uno mismo. Muchas veces, al leer a otros, uno se ve reflejado. Observas una actitud y reconoces que tú también, en algún momento, has actuado desde una herida, no desde la claridad. Este reconocimiento no solo mejora la comunicación, sino que abre la puerta a relaciones más auténticas, porque cuando entiendes de dónde viene la reacción del otro, puedes responder con comprensión en lugar de con juicio. Y eso, a nivel humano, transforma los vínculos. El pasado deja huellas, sí,
pero también puede dejar sabiduría. Porque cuando comprendes lo que marcó a alguien, comprendes también lo que necesita para sentirse seguro, escuchado y realmente visto. Capítulo 14. Leer para conectar, no para manipular. Uno de los errores más comunes al adentrarse en el mundo de la lectura emocional y conductual es asumir que estos conocimientos son herramientas diseñadas para controlar o dominar al otro. Esta creencia, aunque tentadora, distorsiona el propósito real de esta habilidad. Leer a los demás no debería nacer de un deseo de obtener ventaja, sino de una intención genuina de comprender. Cuando observamos a alguien no para juzgarlo, sino para acompañarlo desde su verdad emocional, el impacto es completamente diferente. No se trata de predecir lo que hará o descubrir sus debilidades, sino de crear un puente de conexión que trascienda las palabras. La verdadera lectura emocional no se ejerce desde el poder, sino desde la empatía. La línea que separa la empatía del control puede parecer sutil, pero en realidad es abismal. La empatía busca comprender, mientras que el control busca dirigir. Cuando alguien lee las emociones del otro para saber cómo acompañarlo, esa lectura se vuelve una herramienta de compasión. En cambio, si se lee para saber qué decir, cómo actuar o qué hacer para provocar una reacción específica en el otro, la lectura se convierte en manipulación. Esta distinción no solo es ética, sino también espiritual. Porque quien utiliza la comprensión emocional para obtener beneficios personales, tarde o temprano pierde lo más valioso, la confianza del otro. Conectar requiere abrirse al otro sin máscaras ni expectativas, dejar de lado el juicio y observar con humildad. No es lo mismo ver que observar. Ver es automático, observar implica atención profunda. Leer para conectar implica estar presente, dejar que el otro se exprese incluso en su silencio, incluso en su contradicción. A veces, quien parece enojado en realidad está herido. A veces, quien parece frío está asustado. Y esa información no está en lo que dice, sino en lo que su cuerpo y energía revelan. Pero si leemos desde un lugar de superioridad o de estrategia, nos perdemos el mensaje profundo que hay detrás de cada gesto. Además, cuando nos posicionamos desde la empatía, empezamos a notar patrones, no para encasillar al otro, sino para comprender sus mecanismos emocionales. Por ejemplo, si alguien reacciona con irritabilidad cuando se le hace una crítica, podríamos leer que hay una herida de insuficiencia detrás. Esa lectura no debe llevarnos a evitar confrontarlo ni a aprovechar esa inseguridad, sino a tratarlo con más sensibilidad. Quizás una crítica directa no es el mejor camino, y se necesita antes una validación emocional. Esta forma de actuar no es manipulación, es respeto. Porque respetar las emociones del otro, incluso si no las comprendemos del todo, es parte del arte de conectar. Otro punto clave es el uso responsable de esta habilidad. Saber cómo detectar la tristeza oculta, la inseguridad en una postura, la culpa en una sonrisa forzada, puede llevarnos a hacer juicios instantáneos. Pero es ahí donde debemos pausar y preguntarnos, ¿para qué estoy observando esto? ¿Qué intención hay detrás de mi lectura? Porque si al reconocer una emoción en el otro decidimos usar esa información para provocarle algo, hemos perdido el propósito. La lectura emocional debe ser silenciosa, delicada y cargada de respeto. No estamos desnudando al otro para aprovechar su vulnerabilidad, sino para acompañarlo desde un lugar humano. De hecho, las personas perciben cuando alguien las está leyendo con respeto o con juicio. No hace falta decir nada, se siente. Porque el lenguaje no verbal no es solo lo que emitimos, sino también lo que absorbemos. Si tu mirada transmite compasión, el otro se relaja. Si tu presencia no emite juicio, el otro baja la guardia. Pero si percibe una actitud inquisitiva, o un deseo oculto de dirigirlo emocionalmente, se cerrará. Es por eso que la intención con la que leemos al otro es incluso más importante que la precisión de lo que detectamos. Porque leer correctamente sin ética es como tener una llave que se usa para forzar puertas y no para abrirlas con consentimiento. La lectura emocional responsable también implica comprender que cada persona es un mundo. Que lo que para uno es una señal de tristeza, para otro puede ser una forma natural de expresarse. No debemos caer en el error de universalizar los signos. Cada cuerpo, cada historia, cada emoción tiene su propia lógica. Por eso leer para conectar implica también preguntar, validar, no asumir. A veces, la mejor forma de interpretar lo que alguien siente es preguntarle desde la apertura, ¿te sientes incómodo con esto? ¿Estás bien con lo que acabo de decir? ¿Qué necesitas en este momento? Porque esa apertura genuina rompe cualquier intento de manipulación y lo transforma en un acto de presencia real. Finalmente,
Leer para conectar también implica un compromiso con uno mismo. Porque cuanto más afinada está tu capacidad de observar al otro, más se activa tu conciencia interna. Empiezas a leer también tus propias emociones, tus intenciones, tus reacciones automáticas. Y en ese espejo, descubres que la lectura emocional no es un acto hacia afuera, sino una danza entre lo interno y lo externo. Te obliga a ser más consciente, más honesto, más presente. Es una práctica que se refina cada día, no solo para conocer mejor al otro, sino para comprendernos mejor a nosotros mismos. Porque la verdadera conexión, la más profunda y transformadora, no ocurre solo cuando comprendemos al otro, sino cuando dejamos que esa comprensión nos transforme también a nosotros. Conclusión: entender a los demás es un acto de sabiduría y poder. Entender a los demás no es un truco para ganar ventaja, ni una fórmula para tener el control sobre las personas. Es, ante todo, un acto de profunda sabiduría, un ejercicio de humildad y de respeto por la complejidad humana. Leer a la gente como un libro no es una estrategia de manipulación, sino una invitación a ver más allá de lo superficial, a conectar con lo que realmente ocurre en el interior de cada persona, incluso cuando ellos mismos aún no lo han verbalizado. Porque muchas veces, las emociones que más hablan no son las que se dicen, sino las que se filtran en un gesto, una pausa, una mirada que dura un segundo más de lo normal. Y cuando somos lo suficientemente conscientes como para notar estos microindicios, no solo estamos mejorando nuestra percepción, estamos afinando nuestra empatía, desarrollando un respeto profundo por lo que cada individuo arrastra, siente y calla. El verdadero propósito de leer a la gente no es juzgarla ni clasificarla, sino comprenderla. No es colocar a los demás en cajas mentales, sino abrir esas cajas y mirar dentro con curiosidad y compasión. Porque detrás de cada postura rígida, de cada palabra dicha a la defensiva, de cada risa forzada o silencio prolongado, hay historias, heridas, sueños, temores y deseos que, a veces, ni siquiera esa persona ha logrado descifrar. Y ahí es donde entra tu poder. No para exponer, sino para comprender. No para confrontar, sino para acompañar. No para manipular, sino para tender un puente genuino entre dos mentes, entre dos emociones, entre dos almas que coexisten en un mundo sobrecargado de estímulos, pero hambriento de conexión real. Cuando te conviertes en alguien que observa, que escucha con los ojos, que siente con la piel, que nota los matices en la voz, los ritmos en la respiración, las contradicciones entre el gesto y la palabra, estás accediendo a un tipo de inteligencia que no se enseña en la escuela, pero que marca la diferencia en la vida. No se trata solo de saber más sobre los demás, sino de ser más consciente de ti mismo. Porque cuanto más desarrollas tu capacidad de leer a los demás, más descubres tus propias formas de reaccionar, tus puntos ciegos, tus zonas no resueltas. La lectura exterior siempre refleja también una lectura interna. Y es aquí donde todo el aprendizaje cobra sentido. No hay maestría en la observación sin responsabilidad ética. No hay sabiduría sin humildad. No hay verdadero poder sin propósito. Puedes usar esta habilidad para muchas cosas, para negociar mejor, para liderar con más inteligencia emocional, para acompañar procesos difíciles, para protegerte de relaciones tóxicas, para entender a tu pareja, a tu hijo, a tu jefe, a ti mismo. Pero lo esencial es nunca olvidar que el don de leer no es una herramienta para dominar, sino para servir. Para generar más claridad en un mundo de confusión. Para aportar verdad en un entorno donde sobran las máscaras. Para construir relaciones que no dependan solo de palabras, sino de presencia, de lectura mutua, de autenticidad. Cada persona con la que interactúas está contándote una historia, incluso en silencio. La postura con la que se sientan, la forma en que mueven sus manos, el tono de su voz cuando hablan de sí mismos, la frecuencia con la que bajan la mirada, los gestos que repiten sin notarlo, los temas que evitan, las sonrisas que no llegan a sus ojos. Todo es información valiosa si sabes observar desde el lugar correcto, desde el interés genuino, desde la empatía profunda, desde el deseo de comprender y no solo de interpretar. Porque al final, la clave no es interpretar emociones como un analista frío, sino sentirlas como un ser humano presente. Dominar esta habilidad te cambia. No solo en lo externo, sino en lo interno. Empiezas a ver el mundo con otros ojos. Te vuelves más paciente, menos reactivo, más compasivo, menos rígido. Entiendes que las personas no siempre son lo que muestran, que hay capas detrás de cada conducta, que la mayoría de los comportamientos tienen una lógica emocional, aunque sea inconsciente. Y eso te hace libre. Libre de juicios innecesarios, libre de conflictos que no valen la pena, libre de expectativas imposibles.
Porque al comprender mejor a los demás, también te comprendes mejor a ti mismo. Y esa comprensión mutua es lo que crea vínculos reales, conversaciones transformadoras, encuentros que dejan huella. La lectura emocional y conductual no es una habilidad que se termine de perfeccionar. Es un arte en constante evolución. Cada persona que conoces te ofrece una nueva página, un nuevo capítulo, un nuevo lenguaje corporal que aprender a descifrar. Y mientras más lo practiques, más natural se volverá. No se trata de buscar señales como un robot, sino de estar plenamente presente, atento, receptivo. Es en esa presencia consciente donde realmente ocurre la magia. Cuando dejas de hablar por hablar, de imponer por imponer, y empiezas a escuchar lo que no se dice, a observar lo que no se muestra fácilmente, a sentir lo que se esconde bajo la superficie. Has recorrido un camino extenso en este audiolibro. Has aprendido a reconocer microexpresiones, posturas, cambios de voz, silencios reveladores, emociones encubiertas, patrones de comportamiento y dinámicas profundas que influyen en toda interacción humana. Pero más allá del conocimiento técnico, si este viaje ha despertado en ti una mirada más abierta, más profunda y más consciente hacia los demás, entonces el propósito se ha cumplido. Porque no se trata solo de saber cómo leer a los demás, sino de entender por qué hacerlo, para construir relaciones más sanas, para sanar heridas invisibles, para liderar desde la comprensión, para vivir con más inteligencia emocional. Entender a los demás es, en última instancia, un acto de amor y un signo de madurez. Es elegir la conciencia por encima de la reacción. Es abrazar la complejidad del ser humano sin necesidad de simplificarlo todo. Es mirar a través de los ojos de otro y decir, te veo, más allá de lo que muestras. Ese es el verdadero poder. Ese es el mayor regalo que puedes ofrecer y recibir. Y ahora que sabes cómo hacerlo, el siguiente paso es practicarlo con humildad, con integridad y con sabiduría. Porque cuando entiendes a los demás, no solo creas conexión, transformas vidas, empezando por la tuya. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.